Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos los amigos, a los hermanos y a los miles de millones de personas en el mundo que nos siguen todos los días a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, allí por YouTube, por distintos medios. Las redes sociales son una ventaja muy grande que tenemos para transmitir el mensaje de Cristo. Dios bendiga a la pastora Analini Mesa, allí en San Fernando, Tabapure. Para adelante, pastora. Dios a usted le ha dado un liderazgo, un ministerio. Solamente Dios es el que tiene la última palabra. Siga avanzando. El estado de la recuperación en su vida es un éxito. Siga para adelante creyendo en el Señor como usted siempre lo ha hecho y haciendo la obra del Señor Jesucristo. Dios es real. El Señor está aquí y está allá en su casa con su madre. Salúdame allí a María, gente allí en San Fernando que me aprecian tanto. Cuando estuvimos allí en la campaña evangelística, allí donde se movió el poder de Dios, sanando vidas, enfermos fueron libres, gente cambiada por el poder de Dios. Gloria al Señor. Bendiga a hermano Elías Ropero, hermana Diana, hermano Adrián. Todos están muy bien allí, se sientan muy bien, bendito sea Dios. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y a la hermana Clara Aguilar, allí en Dallas, Texas, y a su mamá allí en México, a los hermanos en Dallas, allí, a toda su familia, que lo bendiga. Y bendiga a Joy allí, nos está siguiendo también, a nuestro amigo Joy allí en Nueva Jersey. Y Dios le bendiga poderosamente. Sabemos que ayer, pues, desde Estados Unidos decía Joy, te estamos siguiendo adelante, para adelante. Elías Peña, el Señor, gloria al Señor. Estamos para ayudarle en un consejo, una orientación, una palabra. Dios es muy grande, Dios es poderoso, tiene cosas grandes para su vida. Recuerde que siempre estamos orando por su vida para que Dios le cambie. Estamos dispuestos ya hasta su casa, hasta su vida, y en este momento déjanos entrar en tu casa, en tu corazón, a través de la palabra de Dios, que es la palabra que puede cambiar el ser humano. Maravilloso Señor. En mi mano tengo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para bendiciones de cada vida en este día, en esta hora. Maravilloso Señor. Estamos en victoria, en triunfo y en éxito. Con Cristo todo lo podemos. En el Salmo 27 dice la palabra de nuestro Dios de la manera siguiente, con la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi luz, maravilloso Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, dice así, mis angustiadores, mis enemigos, para destruirme, y ellos tropezaron y cayeron, gloria al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Maravilloso Dios. Ahí está la lectura del Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Nuestro Dios y Padre Santo. Maravilloso eres tú, Padre, en este momento, en esta hora. Bendiga, Dios mío, las vidas de esta palabra maravillosa. Dios mío, una manera especial y poderosa. Gloria al Señor. Gracias, Rey de Gloria, maravilloso Dios. Dios mío, usa los medios, Dios mío, usa las redes sociales en diferentes lugares del mundo, Señor amado. Que tu palabra sea conocida por diferentes medios, Señor amado. Muchas gracias por lo que ya empezaste a hacer y lo que vas a seguir haciendo de aquí en adelante, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdanos, Dios mío, Padre amado, cada día a servirte, Padre, honrarte, alabarte, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Que Dios le siga bendiciendo cada día más. Y bendiga, hermano Darío Durán. Que hermano Darío, pues, tiene un canal allí, mi Señor, en YouTube. En nombre de hermano Darío Durán. Suscríbete en el canal, allí estos mensajes. Una palabra, Dios, una palabra para ti. Vive el Señor. Con una palabra que Dios te toque, Dios allí usa una palabra, y esa palabra es la que te puede cambiar tu vida, tu destino, tu vida, tu hogar, tu familia. Con una sola palabra que usted le coloque la fe. Vive el Señor. Gloria a Dios, como contaba un testimonio de una hermana salvadoreña, que con una oración que la hermana Clara Aguilar, ella le compartió, y cuenta la hermana allí en El Salvador. Estábamos orando por otras hermanas en el pueblo de Arauca, la ciudad de Arauca, eso es Colombia, gloria al Señor. Y Dios allí colocó la fe en esa hermana,
y Dios la liberó y pudo allí botar una babasa, fue libre. Gloria a Dios por eso. O sea, analice nada más ese testimonio, ese pequeño testimonio, que es grande y es poderoso. Eso sucedió a una hermana allí en El Salvador, y lógico que Dios, la hermana Clara lo compartió en El Salvador, por Guatemala y por México, y la hermana ha hecho ese trabajo también, que Dios también la ha usado. Y es un audio, solamente allí fue un audio, pero en todo eso se mueve Dios, se glorifica a Dios. Todos esos medios Dios usa, en audio, en video, videollamadas, llamadas por WhatsApp. Estamos dispuestos a ministrarle liberación a su vida, usted que se siente atado y atormentado por espíritus inmundos, usted que no puede dormir, usted que se siente amarrado, ligado a cosas, situaciones. Hoy es su día que puede quedar libre de toda circunstancia que le rodea. Vive el Señor. Así que ponga la fe, no en mí, sino en Dios y su palabra, que tiene poder para cambiar las cosas. El Salmo 27 es el salmo, por eso claramente el Salmo de David. Si hay Salmo de David, todos los salmos no son de David, son salmistas, y es un libro del Señor poético, donde se habla de poesía, donde se canta alabanzas, y también la parte donde vivió el rey David, muchas cosas que sucedieron, pero hay salmos de Coré, los hijos de Coré, y así sucesivamente todos los salmos de David. Este salmo sí dice, porque ahí tiene el título arriba, vive el Señor, y podemos analizar y comprender que cuando nosotros estamos leyendo un salmo, es la palabra de Dios, lo escrito allí, inspiración divina, es la palabra de nuestro Dios que nos da fortaleza y nos ayuda a vencer las dificultades, las situaciones, las imposibilidades, vive el Señor. Y por eso dice el Señor claramente allí, y vemos allí por la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación, vive el Señor. Maravilloso Dios. Habla del temor. Vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar del temor. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es tu temor? ¿En quién temes tú? ¿Qué es lo que tú temes? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tú temes? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es tu temor? Vive el Señor. Porque aquí en el Salmo 27 habla David claramente allí en el Salmo, donde dice que ¿de quién temeré? Vive el Señor. ¿De quién temeré? Es una palabra muy bonita, muy poderosa. Y cuando hablamos de temor, hablamos de miedo, hablamos de pánico, hablamos de terror. Vive el Señor. Eso es lo que significa la palabra temor, un miedo, un espanto, asombro, fobia, dicen algunos. Y el Señor. Entonces, la persona con temor, hay muchas clases de temores. Y a quien temen, hay personas que temen. El mundo está lleno, y más en el momento que está viviendo. La sociedad, los países, las naciones temen, vive el Señor. El mundo está bajo esta circunstancia del temor, vive el Señor. Podemos analizar y comprender y mirar por la Biblia, por ejemplo, el temor, de dónde viene el origen de ese temor, o el origen de ese miedo. Es más que todo el miedo, trabajemos con la palabra miedo. El miedo, de dónde resultó, resurgió o se originó el miedo. Vemos allí en el libro de Génesis, donde allí se conoció por primera vez y se escuchó la palabra miedo en bocas de un hombre llamado Adán, con su esposa allí, su mujer Eva. Allí que se escondió, estaba escondido porque tuve miedo. Ahí usted escucha la palabra miedo por primera vez y se sigue extendiendo por diferentes allí y hasta que llega a todos los niveles, vive el Señor. ¿Quién no tiene miedo? No ha sufrido de miedo. Y allí es donde se oye por primera vez la palabra miedo, pero el origen del miedo, ¿en dónde está? ¿Quién lo produce? ¿De dónde viene el miedo? Viene de las tinieblas, viene ocasionado por el pecado, por la sombra del mal. Allí es porque el hombre vivía sin miedo, sin ningún tipo de pánico, de terror. El hombre vivía tranquilamente, pero cuando desobedeció a Dios y el mandamiento de Dios entró, allí vemos que entró el miedo y se apoderó del primer hombre viviente. Y por eso es que el Señor le pregunta a este hombre que estaba escondido detrás, allí en aquel lugar, allí en la higuera, en aquellos lugares hizo levantar la higuera, estaba escondido allí en aquellos lugares, y ahí es donde
Él manifiesta que tuve miedo y por eso me escondí, dice el mismo Adán. Pero ahí vemos por cuál. Ahí podemos analizar esa palabra, vive el Señor. Y de ahí recurrentemente podemos ver el miedo. Hay un miedo que posiblemente en la vida de la persona existe en nosotros, un miedo natural, aunque eso no existía antes, pero de ahí para acá existe un miedo natural, un miedo interiormente en la vida de la persona que se usa como una alarma cuando hay un peligro, el que está cerca de un peligro latente. Por ejemplo, alguien se va a una montaña y el instinto, ese miedo que hay en esa persona, que por ejemplo por medio de los sentidos empieza a percibir algo, por ejemplo el ruido de un tigre, un león, una serpiente, ese miedo está allí y dispara la adrenalina en la persona y todo empieza a estar pendiente, a la expectativa de dónde le sale la fiera, vive el Señor, para defenderse, o sí, lógico, para correr, defenderse, sea de un tigre, un león, una serpiente. Hay eso en la persona, se dispara en el sistema nervioso, allí, y donde se puede allí apreciar aquello, vive el Señor. Podemos analizar eso, de dónde revienta, de dónde sale, de dónde se ocasiona, de dónde se origina. Maravilloso Dios. Pero ese miedo está en la persona como en algunas veces para preservación, para estar alerta. Por ejemplo, uno va a cruzar una calle o una autopista, existe ese miedo natural en la persona para no cruzar como pasan los animales. Los animales pasan y por eso llevan el golpe. El carro, por ejemplo, mata a un perro, una vaca, un caballo, porque ellos pasan, no tienen temor de nada de eso. Ellos cruzan una avenida, una autopista, totalmente. Ser humano no, porque existe, mira hacia arriba, hacia abajo, y mira hacia adelante y cruza. Dios el Señor, no se cruza una vía sin mirar para los lados, porque hay ese instinto adentro de esa persona. Ese es un temor, ese es un miedo que está en la persona. Gloria a Dios. Pero ese miedo no es el que nosotros queremos hablar en esta tarde a través de las redes sociales. El miedo que se implantó, vive el Señor, que se implantó en los seres humanos fue por causa de la desobediencia, por causa del pecado, vive el Señor. Fue ese miedo allí que ha hecho tanto daño en la vida de la persona. Por eso el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, a la vez un espíritu, sino de poder, de amor y dominio propio, para poder contrarrestar el miedo que Satanás, que el Señor reprenda, colocó o asignó en esa persona. Vive el Señor. Podemos analizar aquí, por eso el salmista dice claramente, vive el Señor, Jehová, hablando de Jehová empieza hablando, Jehová es mi luz, dice, y mi salvación. Empieza el encabezamiento de este salmo y comienza hablando de Jehová, Yahweh, el Dios Todopoderoso, ese gran yo soy, el Santo de Israel, el Señor. Ahí vemos que empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y habla de quién temeré. Entonces, hoy en día la gente teme. La gente vive llena de temor, llena de miedo, que no es exactamente. Hay otro miedo que no es un miedo como tal, pero la gente lo llama así, pero bíblicamente es un temor, que es el temor divino, el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es un temor, ese es el que debe estar en nosotros. A Dios no hay que tenerle miedo, Dios hay que amarle y respetarle, porque cuando hablamos de temor, hablamos de respeto. Hablamos de respeto por el poder de Dios, por la grandeza de Dios. Así que a Dios, sí, a Jehová nuestro Dios, vuestro temor. O sea, el temor de Dios en nosotros, ese es el que debe estar en nosotros. Ese temor está en nosotros, es para no hacer lo malo, es para apartarnos del mal. Ese temor tiene que estar en nosotros, los hijos de Dios. Tiene que haber ese temor que vino de parte de Dios. El temor de Dios en nosotros. Vive el Señor. No el temor hacia Dios, sino el temor de Dios en nosotros, para nosotros y no hacer lo malo. Ese tiene que estar en nosotros. Ese es otro tipo de temor, que algunos pueden decir que lo colocan como espanto, como terror. Vive el Señor como miedo,
Pero a Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor, y temor es respeto, con temor reverente. Gloria a Dios. Pero aquí David claramente el enfoque bíblicamente dice, ¿de quién temeré? Bien, Señor. Maravilloso Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Habla de quién, habla de preguntas. Allí de qué vive el Señor. Porque ahí va bajando la lección, el versículo 2 y el 3, ahí va allí está leyendo, y se va dando de cuenta usted mismo de lo que está presentando el rey David. David tuvo muchos problemas. Tuvo problemas con sus propios hijos, tuvo problemas con el rey Saúl, vive el Señor, tuvo problemas en su casa, distintas clases de problemas tuvo allí el rey David también, el Señor. Y David tuvo momentos fuertes, difíciles, y en uno de estos salmos, el 27, podemos ver por la palabra que David allí está expresando que de quién temeré, porque tantas cosas que se le vinieron a este rey o el Señor. Era un hombre estratega, un hombre muy preparado militarmente, era un guerrero, un estratega, vio el Señor entrenado, preparado para combatir al enemigo, pero como hombre, como persona, pues totalmente, naturalmente, existe eso que hemos venido hablando. Por eso él pregunta de quién, gloria a Dios, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Por ejemplo, cuando vemos que, haciendo un poquitico de historia, un poquito cuando el gigante Goliat ofendió y retó allí al pueblo de Israel, que estaban los hermanos de David, estaba todo el rey Saúl y todos, que durante 40 días sucedió aquello, en la mañana y por la tarde, y pedía que le enviaran un hombre para que peleara con él, todo desde el rey para abajo, y todos, el ejército totalmente aterrorizado. Mirar la estampa, el tamaño de ese hombre que tenía casi 3 metros de altura, y el Señor, entonces, y las palabras que pronunciaba este hombre, los iba debilitando a tal manera de que ya no se atrevían ni a mirarlo, porque ese miedo se apoderó de ellos. Desde el rey para abajo, ¿quién tiene que enfrentarle? El rey. ¿Y dónde está el rey? No, está ofreciendo la hija, ofreciendo dinero. Enfrentara el gigante, pero nadie salía, nadie tomaba esa oferta. Ahí es cuando en una de esas ocasiones el padre de David, Isaí, manda darle una vuelta a sus hermanos a ver cómo estaban. Es cuando él llega y analiza, y cuando este hombre sale, el paladín de los filisteos, sale a ofender y a hablarle, a decir palabras feas contra el pueblo de Israel. Ahí es que David lo oye y capta, pero David no era un hombre, David tenía la unción del santo. David, porque es que eso es importante, tener la unción del santo de Israel. Eso nos ayuda a nosotros a no tener miedo, a enfrentar las circunstancias, las situaciones, lo que estemos viviendo o lo que nos toque vivir, vive el Señor, con el poder de Dios, con la unción. Es muy necesaria, muy necesaria, vive el Señor. Y es urgentemente tener la unción para soportar y aguantar y confrontar al mismo tiempo. Y David tenía allí ese material, tenía allí ese respaldo, tenía allí ese poderío, vive el Señor. Y podemos analizar que este hombre, eso no lo achicopaló, no lo aterrorizó, él no se puso a mirar lo grande, la estatura, él miró fue a Jehová de los ejércitos, el grande de los grandes, vive el Señor. Y podemos analizar que el rey allí este hombre va y habla con el rey, y ahí es cuando David lo enfrenta. ¿Pero por qué lo enfrenta? Porque en David no había ese tipo de miedo, no había ese tipo de terror, ese tipo de pánico. Ese es el mismo del cual estamos hablando. Por eso es que le digo que David y el Señor pasó por muchos momentos fuertes, difíciles, terribles en la vida. Y, por ejemplo, la muerte de este gigante, que dice el primer libro de Reyes, el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde David mata a Goliat, vio el Señor. Entonces, por eso dice el Salmo 27, ¿de quién temeré? Gloria al Señor. Es importante el temor. Hay temor, por ejemplo, ahorita, en este momento, el temor por lo que hoy no se ve, no se mira casi ni luz al final del túnel, o a veces se ve, pero cuando se oye hablar del asunto, de la situación, del panorama que se está viendo, es difícil para las naciones del mundo, es difícil cuando la Organización Mundial de la Salud hasta el momento no ha podido, hasta el momento con todos los científicos, todos los expertos, la gente que conoce de ciencia en totalidad, las mentes brillantes que hay allí, no han podido hasta el momento todavía
acertar a ciencia cierta todavía, vive el Señor, saca una vacuna totalmente que haga un efecto completamente para contrarrestar ese virus, esa pandemia que se ha ido expandiendo por el mundo, sea una bacteria, sea una epidemia, o sea un virus, como se llame, vive el Señor. ¿Quién no teme ahorita? ¿Teme a qué? Teme al contagio, vive el Señor. Hoy en día las personas temen, y Dios sigue bendiciendo a las personas que están allí mandando saludos, vive el Señor, amén. No le alcanzo a ver aquí porque la luz del día no, pero es que un momento tenemos allí, vive el Señor. Que Dios les siga bendiciendo, sigan allí, se siguen conectándose. Dios siga bendiciendo cada vida, que se sigue conectando y se siguen conectando hermanos y amigos. Mando Yair allá y Dios bendiga por allá por el lado de Tres Esquinas, por allá por aquellos lugares, Matebambú, todo aquello. Dios les guarde, hermanos. Mando Yair, así como hermano, así es. Sigamos para adelante en victoria, hermanos. Gloria al Señor, en victoria con Cristo. Y vemos allí, gloria al Señor, que la gente, el miedo, el terror, el pánico, el asombro, a contagiarse, porque se oye de que el que se contagia con eso difícilmente se salve. Entonces es un miedo que hay, un miedo latente, un miedo terriblemente al contagio de lo que está viviéndose el mundo. Hoy se oye cómo se ha ido contagiando la población de la India, que está llegando, ocupando el segundo lugar en el contagio en el mundo, y luego Estados Unidos, el continente europeo, España, Francia y Italia, ya allí todo aquello, y se teme a un segundo rebrote, un segundo olaje, pero confiemos en Dios. Hermanos, ustedes que están por allá en aquellos lugares, en Italia, en España, en Estados Unidos, vive el Señor en el Reino Unido. Hermanos, estoy hablando a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos que están allí también en Colombia, allí las Américas, confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios plenamente, que nosotros tenemos la fe en el Señor, que Dios se encarga de todas estas situaciones, porque Dios tiene el control de todo, Dios tiene la última palabra. A Dios no le queda grande nada, vive el Señor. Dios es suficientemente poderoso. La vacuna la tiene Dios en su debido momento, la colocará a que esa pandemia se desaparezca de la faz de la tierra. Sucedió cuando la época de la peste española. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios es suficiente. Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios sobrenatural y va más allá de la ciencia. Pero la gente teme a contagiarse, a que se le tranque la respiración. Allí vive el Señor para siempre, porque conocemos el COVID-19, el llamado coronavirus, el SARS-2, es insuficiencia respiratoria, cuando allí produce un pequeño problema fuerte en los pulmones, allí unos trombos pulmonales allí que tranca, esa neumonía demoníaca, porque lo único que le quita la vida a las personas se llama el diablo, es el único que quita las vidas. Dios no hace eso, pero el diablo sí, que se nos reprenda. Entonces, por eso la gente teme por la vida. Pues la gente anda temerosa, la gente anda que no haya que hacer, la gente de pronto se come las uñas, muerde los labios del miedo, del terror, del asombro, del espanto, lo que está viviéndose, lo que está viviendo en el mundo, vive el Señor. Un miedo al contagio, miedo al COVID-19, miedo a vivirse para siempre, a enfermarse, a contagiarse y saber que en el momento, hasta este momento, no hay un antibiótico, no hay una cura, no hay una vacuna, vive el Señor para siempre. No hay allí en el momento algo que contrarreste, crea anticuerpo y mate el virus. Hasta el momento no lo hay. Pero nosotros tenemos aquí, con la ayuda de Dios, la palabra de Dios que mata ese virus, que mata todo tipo de epidemias, que el Señor Jesucristo es grande y poderoso y no le ha quedado grande nada. Y tampoco esta no le va a quedar tampoco grande, porque conocemos al Dios de los cielos. Ahí es donde tenemos que nosotros confiar y seguir confiando en el Señor. Ese es el que nos da esa dosis, y el Señor, de confianza en medio de aquella situación. Gloria al Señor. Podemos analizar y mirar, y el Señor, gloria a Dios. Por eso dice aquí, dice, el temor es una sombra negra que nos envuelve, vive el Señor para siempre. Eso es lo que dice así, el temor es una sombra negra que nos envuelve frecuentemente, nos envuelve, finalmente nos
dice así, finalmente, nos aprisiona adentro de nosotros. Nos aprisiona dentro de nosotros mismos. El temor es una sombra negra que allí nos aprisiona adentro de nosotros mismos, vive el Señor. Eso es el temor, una sombra negra. Vive el Señor para siempre, que nos aprisiona. Maravilloso Dios. Nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, vive el Señor, cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor. ¡Ey, santo, vive el Señor! Del temor. En un momento dado tenemos vive el Señor para siempre, el temor al rechazo. Gloria a Dios, es otra cosa fuerte. Ya sea ser malinterpretado, dice temor a la inseguridad. Eso es lo que produce temor a la enfermedad, el Señor, y eso es lo que dice así, incluso a la muerte. Pero se puede vencer el temor por medio de la luz iluminadora, la luz brillante, la luz del Señor, la luz, la liberadora, la luz liberadora del Señor libera. Dice así que nos da salvación. Si quieres dar, el Señor, y Él nos quiere dar. Eso es lo que dice así. Ya usted allí puede analizar, el Señor, el temor es una sombra negra, y el Señor que nos dice así que aprisiona a la persona por dentro, lo ata por dentro. Allí dispara allí el sistema nervioso en el hombre o en la mujer. La persona vive prisionera del temor. Temor al rechazo. ¿Cuánta gente tiene temor al rechazo? Temor al no ser oído. Temor a lo que dirán. Temor allí, por ejemplo, a la crítica, a lo que la persona, la sociedad, porque la gente vive, gloria al Señor, dependiendo de la que opina fulano de tal de la persona, que la persona lo evalúe, que la persona lo califique. Si la persona allí pensando es de todo eso, allí vive el Señor para siempre. En el momento que la persona tiene ese tipo de temor, tiene ese tipo de problema, la persona vive allí muy, muy trancada, muy paralizada, muy detenida, vive el Señor, muy insegura, porque vive allí que las demás personas lo estén evaluando, ser aceptado. Si no es aceptado por la humanidad, por la sociedad, entonces la persona se descalifica a sí misma. Y ahí viene un temor al rechazo. Temor al rechazo es algo tan fuerte, tan difícil llevar y comprender, que mucha gente ha llevado a vivir con una soledad interior. Por eso se siente tan solo, se siente tan triste, que no se halla ni ella misma ni él mismo, porque está por dentro ese temor, esa sombra negra que está por dentro, lo hizo prisionero de sí mismo. O sea, está preso por dentro de ese miedo, está preso por dentro de ese temor, está preso por dentro allí de ese pánico, está preso por dentro de esa fobia que no le permite, y eso le va quitando la paz, no le permite tener tranquilidad. Y por eso vive como vive esa persona, pensativa, pensando en el futuro, le da miedo al futuro, le da miedo una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal, que una persona va a un médico y nada más con un médico que hace un rato, de pronto haciendo unos análisis, ve el Señor, viendo los resultados de algo que el médico allí se quede analizándolo, y con el hecho del médico que hace silencio un momento, unos 5 minutos, ya ese paciente nada más y empieza un temor, empieza miedo, ya empieza a pensar, tiene una enfermedad incurable, tiene una enfermedad peligrosa, tiene una enfermedad contagiosa, que va a morir, y una vez le llega a la mente, voy a morir, vive el Señor, no piensa en otra cosa sino en la muerte. Entonces tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque esa sombra negra le cautivó por dentro su alma, sus sentidos. Allí tiene cautivo por dentro los sentidos y no le permite tener paz. En lugar de tener confianza, allí hay una inseguridad, y ese miedo tomó el control. Ese miedo, como esa sombra negra, lo hizo prisionero, y allí lo tiene esclavo del miedo. Miedo, como le vengo explicando a una persona, a un paciente, allí que se le haga un análisis, no se le diga al médico inmediatamente qué es lo que tiene, inmediatamente empieza a pensar que va a morir, que no tiene cura, y no es nada de eso, pero la imaginación que el mismo miedo hace, porque es prisionero de esa sombra negra,
vive el Señor. Aquello es tan terrible que empieza de una vez a pensar y una vez a morirse inmediatamente, vive el Señor. Pero eso lo logra allí, ese miedo en la vida de esa persona, vive el Señor para siempre. Miedo a ese miedo a una enfermedad, miedo al fracaso. ¿Cuántas jóvenes y cuántos jóvenes no temen casarse porque piensan que van a fallar, que piensan que no van a ser felices en el matrimonio, en el hogar? Por eso piensan, dan vuelta de una manera y otra porque temen al fracaso. Eso es algo que sembró el enemigo allí, inyectó esa parte allí en el sistema nervioso de esa persona y queda atado por dentro y es prisionero de ese miedo, es prisionero allí y no le permite tener paz, porque si hay ese miedo no tiene paz, no tiene confianza. La confianza no existe ahí en ese momento, porque la confianza es totalmente diferente. Por eso es que el Señor dice claramente que el verdadero temor, o sea, hablando del temor de Dios, el verdadero temor, el temor santo de Dios, echa fuera ese temor. Vive el Señor, el verdadero temor echa fuera el temor. ¿Cuál es el temor? El temor de Dios. Echa fuera el miedo. Allí la persona vive sin ese miedo. Vive allí bajo el temor de Dios. Y ese temor es el verdadero amor. El verdadero amor echa fuera el temor. Ahí nos da confianza, ahí nos da seguridad. Ahí no vamos a tener allí temor o miedo a malas noticias. Vive el Señor. Pero nosotros podemos analizar y comprender. David claramente dijo allí que él no iba a estar prisionero de esa sombra negra que le ataba por dentro su alma, su espíritu allí, su raciocinio, su voluntad. Él no iba a permitir que eso lo dominara, que lo controlara, que lo manipulara allí, Señor. Porque eso es lo que hace el miedo. El miedo manipula, el miedo controla a una persona. El miedo le hace ver cosas a la persona, le hace ver ya sombras, espanto, terror, asombro, cosas que ni siquiera existen, solamente existen en la mente de esa persona. No puede dormir con la luz apagada porque le da miedo. No puede entrar en ese cuarto solo o sola porque le da miedo. ¿Miedo a qué? Piensa que lo están observando por la parte de atrás, que si mira hacia un lado piensa que es una persona, no camina solo por las noches porque siente miedo, siente que le sacan la sábana, siente que alguien se le monta en la cama, siente que camina en el techo paso fuerte y dice una bruja que le anda caminando en el techo de la casa y no puede tener paz para dormir porque hay un miedo interiormente. Tiembla del miedo cuando cae la noche. Eso es algo que usted debe ser libre de eso y solamente puede ser libre en el momento que usted decida hoy cuál es tu temor. Pero ese temor es vencido por el poder de Cristo. Maravilloso el Señor, como dice acá. Maravilloso Dios. Por eso dice acá, el temor es una sombra negra que dice que nos envuelve. Dice claramente allí, bien Señor, pero podemos, dice así, pero podemos echarlo fuera. Pues el temor, ese temor puede ser allí, bien Señor, para siempre, puede ser vencido. Maravilloso Dios. ¿Cuál es tu temor? No importa el temor que tú tengas hoy, pero ese temor también es vencido por el poder de Dios. Maravilloso el Señor. Ese temor, el temor a una enfermedad, temor allí a una deuda con el banco. Vive el Señor. La gente debe al banco, como decía una hermana que me decía que debía una cantidad de plata y se sentía incómoda por esa deuda grande que tenía allí. Vive el Señor. Pero hermana, con usted, Dios le va a dar esa salida para que salga esa condición. Dios le va a suplir para que pueda pagar y quedar libre. No temas, porque Dios está contigo. Dios siempre te va a seguir ayudándote, porque Dios tiene la última palabra. Dios es real, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios no se queda con nada. Dios a nadie deja con la mano extendida. Y si usted le ha servido a Dios de corazón, Dios no le cuesta mover el cielo y la tierra y aún abajo para mover su gloria poderosa y hacer que aquella deuda allí proveele para que usted pague aquello y quede libre de eso. Entonces, deudas con el banco, la gente tiene ese temor al fracaso, temor a la derrota, temor a una enfermedad, temor a vivir el Señor para siempre, al rechazo, como hablábamos hace poco, vive el Señor, temor a colocarse la persona, no, es que me estoy colocando vieja, ya estoy muy viejo, temor a sentirse, ponerse viejo, los años están pasando muy rápido. Bien, Señor, entonces ese es un miedo que tiene esa persona. Bien, Señor, para siempre,
que ya ve que ya no es igual, las fuerzas no son las mismas, todo se va yéndose, eso es natural. Vive el Señor que usted se va colocando, hoy va entrando a su época de edad, en su estado normal, vive el Señor, no se atemorice por eso, gloria a Dios, porque eso es tan natural como nacimiento. Y si nacimos también en un momento que también vamos envejeciendo, temor a hacer el envejecimiento, vive el Señor, tienen ese temor. Muchas mujeres tienen ese, más que todo mujeres tienen ese temor, no quieren verse viejas, quieren verse jóvenes totalmente, y por eso cirugías plásticas, por eso colágenos, distintas cosas, cremas carísimas, para resistirse a la edad, vive el Señor, para imponerse a la edad, para no permitirse a la edad, pero eso es inevitable, eso es natural, que usted le salgan las arrugas, las canas, eso es natural, que usted allí el primer día de nacimiento, pero hoy tenga 40 y va para los 50, eso es natural, eso no puede tenerlo, eso es imposible. Eso es algo que es normal, tan naturalmente, eso es como el reloj va girando y no se detiene, la aguja del reloj va hacia adelante y no regresa hacia atrás, y siempre va llevando como debe de ser, y así pasa la vida. La vida, hay cosas que se van y se están yéndose, como el tiempo se va, las horas se van, vive el Señor, nuestra edad también se va yéndose, y por eso, pero entonces la gente tiene un miedo al envejecimiento, se sienten allí, ya se ven en el espejo, ya no se ven como antes, cuando tenían 15 años, cuando tenían 20, aquellas mujeres, su cuerpo 60, 90, 60, ya no lo tienen, ya, entonces por eso ya se ven en el cuerpo allí, se ve su cuerpo, y por eso ya no se aceptan como es. Entonces ahí aparece el temor, aparece ese miedo que el esposo la vaya a dejar por otra persona, mucho más delgada, y ya como ya haya dado a luz, ya hay celulitis, ya su estado allí se va deformando, eso es natural. Usted no tenga miedo por eso, mi estimado amigo, mi estimada amiga, usted no tenga miedo por eso, porque si Dios está en su vida, usted puede vencer todo eso. Ese temor es vencido en el nombre de Cristo. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Maravilloso es el Señor. Hay muchas clases de temores, pero ¿cuál de tanto es el que a ti te domina? ¿Cuál es el que a ti te controla? ¿Cuál es el que a ti te manipula? ¿Cuál temor de tantos temores que la Biblia menciona? ¿Cuál es el temor que a ti te manipula la mente y el corazón y el alma? ¿Qué es lo que hace tanto? ¿Cuál es? Ya sabemos que el temor es como una sombra negra que está allí en la persona y lo ata por dentro y lo hace un esclavo. Lo ata por dentro y adentro le toma la voluntad, el raciocinio, maravilloso, los 5 sentidos. Allí le toma todo por dentro y manipula a esa persona desde adentro para afuera. Y la persona vive temerosa, la persona vive asombrada, vive temerosa, vive el Señor, vive aterrorizada por todo, a todo le da miedo. Vive el Señor, le da miedo que un perro le salga y lo lata, le da miedo que venga una vaca, vive el Señor, es decir, un temor a los animales, un temor a las ranas, un temor a los sapos, todo es un miedo, un temor. Por todo teme, vive el Señor para siempre. Pero cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo, tuvo ese temor, tuvo ese miedo, tuvo esa fobia, tuvo ese espanto, tuvo ese terror, sale de nosotros. Y ahí en nosotros reina el temor de Dios en nosotros para poder vencer cualquier temor que se venga contra nosotros. Maravilloso el Señor. Ese temor también el Señor también lo vence. Él tiene el poder para vencer ese temor. Claro, buscando a Jesucristo, vive el Señor. Entonces, hay mucho miedo a que, por ejemplo, un negocio y no cree ya en la mente que va a fracasar, porque vive con el temor, un temor al fracaso, un temor a que no va a surgir, un temor que se convierte en un pesimismo, una persona negativismo, que no es positiva, muy negativa, muy pesimista. Eso lo logra el temor adentro de esa persona y eso va destruyendo a la persona. Y es lo que el demonio, que el Señor reprenda, quiere en la vida de esa persona. Por eso no surge, por eso no avanza. Por eso no puede obtener lo que él quiere. Esos sueños se le frustran porque no los mira de esa manera. Un temor a tener allí, a tener su empresa, tener allí, bien el Señor para siempre, lo que él quiere tener muchas cosas, pero el miedo no le deja. Quiere avanzar, pero el miedo no le permite. Una carrera, pero el miedo no le permite, porque piensa inmediatamente, quién sabe si la logre terminar, vive el Señor, por ese miedo de una vez le tranca, lo paraliza, lo detiene, lo sienta y no lo deja avanzar. Ese es un miedo, es peligroso,
Hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Vemos que por la palabra que este hombre David y el Señor, por eso dice, ¿de quién temeré? Vive el Señor. Y empieza allí a hablar, la palabra claramente a hablar, cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Quiénes son malignos? Gente mala. Todo eso perseguían a David. Maravilloso el Señor. Pero cuando hay el temor de Dios en nosotros, ese temor de Dios que es como una luz, vive el Señor, en la oscuridad, empieza a radiar y empieza a desaparecerse. Se empieza a ir. Empieza a irse el temor del temor negativo. Un temor a la oscuridad. Temor allí, fíjense, para siempre, temor a la muerte. Temor al fracaso. Temor a la derrota. Vive el Señor. Ese temor allí empieza a desaparecerse. Y empieza, en lugar de ese temor, empieza la confianza. Empieza la seguridad con el Señor. Empieza a mirar las cosas de otro punto de vista. Un padre teme que sus hijos le conviertan en unos delincuentes, porque eso es lo que ve y alcanza, y eso es lo que el miedo le hace entender. Eso es lo que imagina, bien el Señor, que sus hijas le convierten en una mujer, salgan prostituta allí de la casa. Y ese padre vive preocupado, vive fatigoso, vive incómodo. Eso es lo que el miedo le hace, es lo que el miedo le asombra allí, vive el Señor. Pero usted no se preocupe por eso, mi estimado amigo. Usted dé la gloria a Dios. Usted suelte ese miedo. Usted suelte todo aquello. Ese miedo que le produce esa derrota, hoy suéltala en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ese miedo no debe de cargarlo. Debe tener a Dios en su corazón y mirará que no va a haber ningún tipo de miedo que le asalte, que le moleste, que lo embargue, que lo manipule, que lo controle, que lo subyugue, que lo esclavice, que lo haga un esclavo de ese miedo. No, hoy te puedes romper con eso. ¿Cuál es tu miedo? Vive el Señor. ¿Qué es lo que a ti te manipula? Sea ese miedo es vencido en el nombre de Jesús. Nos podemos vencer ese temor, vencer el miedo con el poder de la palabra, con el poder de la palabra hablada. Vive el Cristo de la gloria. Mi alma te alaba. Maravilloso Dios. Por eso dijo este hombre, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Vive el Señor. No puede ser posible, vive el Señor, que una persona viva todo el tiempo bajo esos esquemas satánicos. No puede ser posible que esa persona viva todo el tiempo amedrantada. No puede ser posible que esa persona viva todo el tiempo atada, subyugada. Por eso le decía una vez al hermano Darío, hermana Diana, allí vi el Señor, que tenían como algo de miedo allí, vi el Señor. Pareciera que miedo al matrimonio. La hermana Diana se le dio un consejo, se le orientó, se le habló, y ya lo que falta es mínimo para que el hermano Darío y hermana Diana se casen y puedan recibir la bendición de Dios. Igualmente allí la joven que creo que en esta misma semana, y lo que queda este mes, Blanca Durán, que también Dios le dé la bendición grande, y recuerde que Dios la tiene para cosas grandes, y toda aquella persona que allí que no le tenga miedo al matrimonio y haga eso, como los hermanos que están planeando, eso de parte de Dios. Y muchas personas a veces infunden terror y pánico y son guiados por el diablo muchas veces para ahí trancar, impedir, infunden miedo en una relación. En el caso de hermano Darío Durán, por ejemplo, una persona que tienen allí un hijo, tienen un tiempo conociéndose y venga una persona a decirle que no sea la voluntad de Dios, ahí está fuera de la palabra, porque nosotros no estamos para destruir hogares, nosotros no somos destructores de hogares, y el Señor. El método de Dios y de la iglesia y del hombre de Dios y el ministro de Dios es reconstruir, reconciliar, restaurar. ¿Cómo va a poder uno decirle a una persona que ya tiene un tiempo y tienen hijos, al menos que haya otro tipo de problema, vive el Señor? Pero si no hay ningún problema y se aman, se quieren, vive el Señor, y allí son personas que se comprenden, pues, y si lo que falta es casarse, ¿por qué no se casan? Vive el Señor. Pero gracias al Señor, el hermano Darío ha ido entendiendo, y yo creo que no pasa este año que el hermano Darío se case, porque ya tiene el dinero en la fe del Señor. Ya tiene el dinero, hermano, por la fe en el Señor. Y tiene la más importante, aparte, porque puede tener el dinero, pues si no hay disposición, igualmente sirve. Pues puede tener el dinero, 200,000, lo que cueste el matrimonio, lo puede tener en las manos y puede tener ahí aquel lugar para la ropa y todo. Pero si no hay disposición, si no hay anhelo, allí porque piensa, porque esa es la manera que el Dios trabaja. Le pone un miedo adentro. ¿Quién sabe si esta sea mi esposa? ¿Quién sabe si después que nos casemos vaya a suceder otra cosa? Y una vez el diablo, que el Señor reprende, trabaja a través de ese miedo satánico, diabólico,
Y eso hace que esa persona se eche para atrás. De la misma manera le trabaja el cerebro a la persona, a la otra. En el caso de la mujer, ¿será que este hombre sea la voluntad de Dios, que sea mi esposo? ¿Qué tal que no sea? ¿Qué tal que yo meta el caminar, bien el Señor? Y después que nos casemos, entonces nos separemos, porque esos casos se han visto, bien el Señor, esos casos se han visto, pero no el suyo, bien el Señor. Porque Dios para cada quien tiene, y la voluntad de Dios es específica y es real, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es la voluntad de Dios. Y hay que analizar cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no la es. Y hay que mirar, pero ese miedo trabaja, y ese miedo se convierte en un trauma allí, que muchas mujeres prefieren quedarse solas, muchos hombres prefieren quedarse solos porque hubo un trauma por algo que sucedió en un pasado y no han podido vencer aquello, no han podido salir de esa condición, no han podido vencer aquello, bien Señor, están atrapados, están ligados al miedo, a las circunstancias, son prisioneros de esa sombra negra y no les permite allí tomar decisiones, no pueden porque eso le imposibilita, el miedo le imposibilita, el miedo lo paraliza, el miedo no le hace, no acciona. Maravilloso el Señor. El miedo lo inactiva. El miedo allí, en la vida de ese hombre, esa mujer, el miedo lo inhabilita. Usted sabe lo que es una persona inhabilitada. Como hemos visto, escuchado, inhabilitaron a fulano, políticamente se habla de ese término. Inhabilitaron quiere decir que no tiene opción de más nada en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de, si es para alcalde, gobernador o presidente, quedó inhabilitado. No hay manera que pueda funcionar, así haga lo que haga, según las leyes, terrenalmente hablando, bien Señor, espiritualmente hablando, el miedo inhabilita a esa persona, lo inhabilita, le quita el deseo, le quita la voluntad, le quita allí toda propuesta que tenga ese hombre con esa mujer, le quita todo y lo neutraliza allí y la persona queda sin opciones y por miedo, prefiere seguir viviendo desagradando a Dios, pero como ese miedo está dentro de él y no lo ha podido sacar, no ha podido aflorar, vive el Señor para siempre, está dentro de esa persona, porque no le ha permitido que Dios se meta dentro de su corazón y arranque ese miedo que tiene que salir, hoy tiene que salir de su vida, hoy tiene que salir de su casa, hoy tiene que salir de su familia, hoy tiene que salir de su hogar, y el Señor, pero con la ayuda del Señor, ese temor es vencido en el nombre de Cristo, también se va fuera en el nombre del Señor, por el poder de la palabra. Ese miedo no puede permanecer más tiempo en esa casa. No puede permanecer más tiempo en su vida interiormente. David claramente dijo, ¿de quién temeré? Vive el Señor, ¿de quién voy a temer? ¿Por qué tengo que vivir temerosamente? ¿Por qué tengo que vivir con miedo? ¿Por qué tengo que vivir con asombro? ¿Por qué tengo que vivir con un espanto? ¿Por qué? Si conmigo está el Dios de la luz, vive el Señor. Que usted lo rechacen, eso es naturalmente. Que no lo acepten, eso es natural. Como le hablaba yo una mujer joven, no tan joven, pero se miraba joven, haciendo distintas clases, maquillaje, su cuerpo, gimnasia, todo. ¿Y eso para qué? Eso para que la gente pueda fijarse en las personas, para ser aceptado. Yo le sabe que uno tiene que, realmente, a nosotros nos acepta a Dios, seamos como seamos, bien Señor. No importa cómo estemos, pero Dios nos acepta. Dios recibe al tuerto, al ciego, al mudo, al sordo, al gordo, al flaco, al negro, allí al mestizo, al trigueño, Él recibe el alto, el bajito, a distintas clases Él no tiene preferencia, Él no hace acción de persona, y el Señor para siempre no tiene que andar haciendo el alipo para ser aceptado por el Señor. Dios la acepta, pero el temor allí, que van a decir, que hoy se ha ido el cuerpo deformándose, entonces no haya que hacer, se hace la liposición y todo aquello, y algunas han quedado muertas y ya han perdido la vida por esa situación, bien Señor, eso que debe tener temor, pero y temor a ofender a Dios, pero Dios, hermano, nosotros vencemos allí con la ayuda de nuestro Dios, vencemos todo tipo de temores. David claramente dijo, ¿de quién temeré? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que a ti te está atacando tanto? ¿Qué es lo que te afecta? Bien, Señor. Si es el temor del rechazo, eso no interesa. A Jesús lo rechazaron. Jesús ya venció ese temor. Jesús ya venció ese rechazo por nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos con Dios que ese rechazo, Cristo ya lo cargó en la cruz del Calvario. Ya Él cargó ese miedo, ya Él cargó ese pánico, ya Él cargó ese miedo. Vive el Señor. No podemos nosotros seguir cargando algo que no es nuestro. Ese miedo no es nuestro. Ese miedo viene de las tinieblas. Y si viene de las tinieblas, que se queden con el dueño. Y el dueño es el diablo. Nosotros no estamos cargando nada ajeno, nada extraño, bien Señor. Cargamos lo que Dios quiere que carguemos, bien Señor. Cargamos la gloria de Dios. Cargamos el poder de Dios.
cargamos sus palabras adentro, bien el Señor, cargamos la palabra de Dios interiormente, cargamos el poder de Dios y su palabra. Eso es lo que hay que cargar dentro de nosotros para poder vencer todo aquello. Gloria al Señor. Este hombre David dice claramente: ¿de quién temeré? Que usted lo rechacen, que lo ignoren, eso es normal, bien el Señor. Pero el temor al rechazo es algo tan difícil, muy difícil de superar, bien el Señor. Pero tenemos que vencer el rechazo. Tenemos que no tener en la mente de qué se va a morir, de qué enfermedad, si es un cáncer. No, porque algunos dicen que mi familia ha muerto casi toda de cáncer. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a morir también. Tiene un miedo y eso se activa porque lo confiesa, lo habla. Vive el Señor. Toda mi familia ha muerto de diabetes. Toda mi familia ha muerto de un derrame cerebral. Toda mi familia ha muerto de accidentado en carro, en moto. Eso es accidente, sea como sea, un accidente. Si se cae de un caballo, eso también fue un accidente. Vive el Señor, de una bicicleta. Toda mi familia ha muerto de una cosa, ha muerto de una migraña, de una situación. ¿Qué está diciendo esa persona aún dentro de la iglesia? Que esta persona también arrastra eso mismo y que también va a morir con lo mismo, bien Señor. Ese es el miedo que tiene. El miedo a cualquier enfermedad, miedo a la muerte, gloria al Señor. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo allí a la pobreza, a vivir todo el tiempo. No hallo cómo hacer, bien Señor. Es un miedo que si piensa que no, si lo botan de la empresa, entonces ¿con qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Vive el Señor. Si es un mototaxista, se le añora, ¿y ahora cómo? Vive el Señor. Si es un taxista, si es una persona que trabaja con autobuses o en aviones, todo aquello, si lo botaron de alguna empresa de esa, si aquella situación sucede, si eso sucede es porque Dios tiene un plan maravilloso, pero no debe usted dejarse atemorizar por eso. No se deja amedrantar por ese miedo. No se deja amedrantar por eso, vive el Señor. Porque el diablo es bien experto en amedrantar a las personas con miedo y con terror. Y le coloca en la mente, ahora que va a vivir, ahora ya que se acerca diciembre, y ahora con esta pandemia y con esta cuarentena que no se puede hacer nada, ahora que hay toque de queda, ahora que hay de tal hora a tal hora, ahora que hay pico y género, ahora que hay par y impar, ahora cómo se hace, cómo trabajamos, cómo hacemos, vive el Señor. Los negocios casi todos, algunos trabajan, otros no. Yo no hallo qué hacer. Ahí está operando ese tipo de miedo. Ya no, que va a comer, que va a vestir, que va a estrenar en diciembre. Se está preocupando por eso, pero al mismo tiempo hay un miedo en la persona. Gloria al Señor, pero usted no lo preocupe tanto eso. No lo preocupe tanto esa situación. A usted debe preocuparle algo, ¿sí? ¿Desde qué? Preocuparse por agradar a Dios. Eso sí debe y es lo que usted menos hace. Es lo que usted menos hace, agradar a Dios. Porque cuando usted agrada a Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Dios es suficiente, Dios es poderoso, Dios responde por su palabra, gloria al Señor. Dios responde por su palabra no cae en el suelo, su palabra no se la lleva el viento, como algunos pretenden decir. La palabra de Dios tiene un peso, es el rema de Dios, maravilloso el Señor. Y ese rema está aquí en esta hora, y está llegando a su vida, hasta su hogar. Y este hombre de David, gloria al Señor, pudo decir: ¿de quién temeré? Así se junten los malignos, los perseguidores. Así se acerquen, se asocien el mal, los perseguidores, gloria al Señor. Pero ahí, en medio de todo eso, está Dios y su palabra está allí, gloria al Señor. Su palabra le imparte aliento, le da fuerza, lo levanta, lo restaura y le cambia su manera de pensar. Es la palabra de Dios que está ahí saliendo de la boca de Dios para ese hombre, esa mujer que está aterrorizado por ese miedo, que no puede tener paz. Porque cuando hay miedo no tiene paz, no tiene tranquilidad, vive el Señor esa vida. Pero Dios quiere que tenga paz. ¿Pero cómo puede tener paz? El momento que entregues ese miedo, se lo entregue a Cristo. Y tú puedes deshacerte de ese miedo hoy, vive el Señor. Miedo, vive el Señor, vive Cristo para siempre. Un miedo que se apodera a las personas. Y ese miedo, gloria al Señor, se vive dentro de esa persona y no lo suelta. Pero hoy yo te digo a ti en este momento, tú tienes que renunciar a ese miedo. Tú tienes que soltarte. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento. Este hombre, bien Señor, allí dice claramente, se juntaron los malignos, la gente pecadora, bien Señor, para siempre, maravilloso Dios. Dice claramente, dice, aunque un ejército, gloria al Señor, un ejército, y habla gente maligna, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, habla de no temor, no temeré, habla de no tener miedo. Eso lo dijo el rey. ¿Por qué lo dijo así? Porque David sabía en quién había confiado, sabía en quién estaba confiando. Su confianza estaba en Dios, su confianza estaba en su palabra, su confianza está en el Dios del cielo. ¿En quién está su confianza? Hoy está la palabra de Dios. ¿Cuál es tu miedo?
Vive el Señor. Tu miedo hoy es vencido por el poder de la palabra. ¿Qué es lo que a ti te atormenta? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te desespera? David dijo claramente, aunque un ejército, hablando de un ejército, no es cualquier grupo. Un ejército de gente entrenada, gente de guerra. Vive el Señor. Gente militar. Allí, y aunque dice David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiando, gloria al Señor. Yo estaré confiado. Eso es lo que dice David, ve el Señor para siempre. Ahí donde la gloria de Dios empieza a tocarle. Ahí donde Dios empieza a moverse. Ahí donde está usted, allí ve el Señor para siempre. Allí que no puede tener tranquilidad para dormir. Ahí que se siente insatisfecho, inseguro, intranquilo, que no tiene paz para dormir. Esa palabra hoy te va a dar a usted una confiabilidad totalmente que pueda vencer el miedo, puede vencer ese miedo que lo lleva a la derrota, ese miedo que lo lleva al fracaso, ese miedo que lo lleva allí a la desgracia, ese miedo lleva a la gente allí porque ya no haya cómo vivir, cómo sostener la familia, miedo que le van a cortar el agua, que le van a cortar la luz, que le van a cortar el teléfono, bien Señor, que le van a cortar la señal telefónica, allí que va a pasar muchas cosas, pero hoy usted debe confiar en el Dios del cielo, confiar en su palabra, confiar en el que yo soy el que soy. Él tiene la última palabra, el tiempo de Dios es perfecto, Dios es real y ahí está tocando su vida. Dios te necesita sacar ese miedo de su corazón para que pueda avanzar y caminar. Maravilloso es el Dios de la gloria. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no surge? ¿Por qué no evoluciona? Porque el miedo no le permite. Esa sombra negra que lo tiene esclavo, prisionero por dentro, le aprisionó su sentimiento, le aprisionó los sentimientos de esa persona, lo tiene aprisionado. El sistema nervioso en ese hombre, esa mujer, lo tiene tan cautivo que está allí viviendo aterrorizadamente. Vive el Señor. Aterrorizadamente, no se atreve a dar un paso porque piensa que va a fracasar, piensa que va a ser derrotado. Vive el Señor, por eso no surge, no avanza en nada, aún ni en lo de Dios, porque hay gente que no se bautiza en la iglesia, porque le da miedo que lo pasen a predicar, le da miedo que lo pasen a cantar, le da miedo que lo pasen a dirigir un culto, porque no se halla, no se siente en esa capacidad. Ninguno de nosotros tenemos capacidad, la capacidad la da Dios. Depende, busquemos de Dios, Él nos va dando esa capacidad, nos va dando la palabra, nos va dando el conocimiento, nos va dando la sabiduría, nos va dando el gozo para hacer las cosas allí como deben de ser. Ninguno de nosotros tenemos capacidad ni somos capacitados por aparte. Dios es el que nos capacita. Dios nos quita ese miedo, nos quita ese pánico. Allí ya no vamos a sentir ese miedo, no nos vamos a frustrar. Sentimos la presencia de Dios y la presencia de Dios se lleva el miedo, se lleva la fobia, se lleva el temor, se lleva lo negativo. Vive Cristo para siempre. Y ahí cuando nosotros aprendemos a conocer, allí podemos vencer ese miedo escénico, podemos hablar en público, podemos hablar en una multitud de 1000 y de 2000 y demás que hayan. ¿Por qué? Pero no es ese hombre, no es esa mujer, es el respaldo de Dios, es la unción de Dios adentro que coloca ese Dios del cielo, que podemos pararnos allí en una tarima y podemos hablarles a miles y a millones en una cancha, en un estadio. Es el respaldo poderoso de Dios. Eso solamente se logra cuando nosotros nos soltamos nosotros mismos, le soltamos eso a Dios y que Dios adentro de nosotros se meta y arranque ese miedo y se vaya ese miedo para siempre y no nos manipule más y no tengamos ese miedo que vamos a fracasar, que no vamos a vencer, que no vamos a seguir los caminos de Dios, que vamos a terminar en el fracaso, en una desgracia, en una ruina. Pero Dios allí con su palabra nosotros podemos vencer. Esta palabra nos da a nosotros conocimiento, nos da la salida, nos da allí esa fortaleza para vencer. Es el antídoto para vencer el miedo. Es la palabra de Dios. Es ese antídoto, es esa fortaleza de Dios. Cuando usted le va leyendo, usted va recibiendo confianza, va recibiendo experiencias con Dios, experiencias con el Dios del cielo. Son las que nos marcan, son las que nos hacen diferentes, son las que nos dan la fuerza, son las que nos transforman allí. Ya no es el miedo que nos controla, ya no es el miedo que nos manipula, ya no es el miedo que nos lleva al fracaso, nos lleva al precipicio muchas veces. Pero cuando viene la palabra, cuando viene, como dijo el rey David, vive el Señor, ¿de quién temeré? Gloria al Señor, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, Él es mi apoyo, Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi luz en medio de ese miedo, de esa oscuridad. Ahí está alumbrando esa luz. Y cuando esa luz alumbra, el miedo
El miedo se desaparece. El miedo se va, gloria al Señor. Usted puede ser libre hoy de ese miedo. Que ese miedo no temas en su vida. No temas en su familia, no temas en su hogar, no temas en su vida personalmente. Deje que se vaya ese miedo completamente. Deja que el Señor lo arranque definitivamente. Y hoy usted sea libre, mi amado hermano. Usted hoy sea libre, mi estimado amigo. Hoy usted puede ser libre de ese miedo. Ese miedo impide que la gente busque a Cristo. Ese mismo miedo es el que la gente se mete en la gente, está dentro de esa gente, del hombre y de la mujer, y hace que no busque a Cristo. Porque inmediatamente dice, yo no puedo cumplir, yo no puedo cambiar, yo creo que yo no puedo, yo no me siento capaz, vive el Señor. Y mejor que no se sienta, porque se siente capaz, no busca a Dios. La gente no busca a Dios porque se sienta capaz, la gente busca a Dios porque tiene una necesidad. Y entregue esa incapacidad a Dios para que Dios lo haga capaz. Nadie es capaz, yo no era capaz. Yo no tenía la facultad, no tenía la capacidad, no tenía esa fuerza, no tenía, y el Señor, esa fortaleza para mi persona. El hermano Elías, buscar a Dios. Él fue el que a mí me buscó, Él fue el que me transformó, Él fue el que me cambió y sacó ese miedo. Más de 3 meses yendo a la iglesia, todos los cultos, iba casi a todos los cultos y oía la palabra y oía el llamado. Inmediatamente caía, sentía algo en mi cuerpo caía y me paralizaba. Yo sé que es eso porque yo lo sentí. En el momento yo sé que es ese miedo. Es un miedo paralizador. El miedo paraliza a la persona. El miedo le coloca un frío por los pies. Y allí está ese demonio, que se lo reprenda. Maravilloso el Dios de la gloria. Y ese miedo a mí me detuvo por mucho tiempo. Venía a mi mente. Y ahora no vas a poder bailar. No vas a poder gozar la vida. No vas a poder hacer aquello y lo otro. Bien, Señor, ese miedo trabaja de esa manera y trabaja de otras. Y allí estaba ese miedo. Trabajaba la mente psicológicamente. Lo trabaja psicológicamente, lo trabaja. Allí le coloca ese pánico, le coloca ese terror. No, tú eres muy joven. Con la persona es joven, tú eres muy joven. Vas a perder el tiempo en eso. Eso es muy aburrido. Eso es muy extraño aquello. Eso es un aburrimiento. No vas a gozar la vida, eres joven, eres un muchacho joven, una mujer joven. Y ahí trabaja ese miedo de esa manera. Y no le permite, bien el Señor, no vas a poder bailar requetón, no vas a poder bailar vallenato, no vas a poder gozar la vida, no vas a poder fornicar, no vas a poder adulterar, no vas a poder dejar esa mujer que tiene. Ese hombre que tiene 2 y 3 mujeres, allí inmediatamente ese miedo le habla a la mente. No vas a poder hacer aquello. Ahí trabaja el miedo de esa manera, de la otra forma. Gloria al Señor. Y ahí se detiene, aunque esa persona por dentro quiera buscar de Dios, el miedo se lo impone, el miedo lo neutraliza, el miedo lo tranca, el miedo lo imposibilita, ese miedo allí lo liga, ese miedo allí lo amordaza, ese miedo allí ese miedo lo trastorna. Y aunque esa persona de pronto, adentro, en su interior, quiera cambiar, bien Señor para siempre, quiera cambiar, el miedo no le permite, ese miedo no le permite el cambio, no le permite tomar decisiones, no le permite hacer nada para Dios, miedo para servir a Dios, miedo al cambio, miedo al qué dirán, vive el Señor, pero no le da miedo a otras cosas indebidas, no le da miedo servir al diablo, no le da miedo servir a los demonios, la gente, vive el Señor para siempre. Hay un miedo en el ser humano, hay un miedo en el ser humano y aún en muchos cristianos. Le da un miedo muchas veces reprender al diablo, porque dicen algunos, si reprendo al diablo mucho y si ataco al diablo me va a atacar. Mejor prácticamente hace como un tipo de arreglo de convenio, que no lo ataque para que no lo ataque, bien Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted más bien preocúpese cuando el diablo no lo ataque, porque tiene que tener preocupación, algo malo anda haciendo, o al diablo, o el diablo le está preparando una bien de esas bien tremenda, una caída bien tremenda, tenga cuidado con eso. Usted preocúpese más bien cuando esté todo en calma, todo esté tranquilo, esté muy pendiente en eso, bien Señor para siempre. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios es atacada por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque sabe, el mismo diablo sabe que le está haciendo la guerra. El diablo sabe que le está arrebatando almas del infierno. El diablo sabe que ese hombre, esa mujer está en la voluntad de Dios y por eso lo ataca y por eso le remete y por eso allí lo confronta, le levanta una cosa y otra, de una manera y otra. Por eso, y esa persona puede llegar a pensar un momento que prefiere más bien allí no reprender ese demonio, no reprender esa bestia inmunda, que el Señor reprende, que en el nombre de Jesús
por el poder de la palabra y prefiere quedarse quieto, no seguir evangelizando más, no seguir predicando más, no seguir saliendo en las redes sociales, no salir saliendo a hacerle guerra al diablo en la calle, en los hogares, echándolo de los hogares, echándolo de la familia, echándolo de esos pueblos. Eso es lo que ata a los pueblos. Ese tipo de cosas es lo que ata a los pueblos. Los pueblos están atados, amurallados al miedo, a la imposibilidad, a la derrota, a la desgracia. Eso lleva a la gente a la desgracia, eso lleva a la gente a la pobreza, eso lleva a la gente a la ruina. Ese miedo lleva a la gente a la perdición. Ese miedo, por eso Apocalipsis claramente dice 21, versículo 8, claramente dice, los cobardes. Dice allí la palabra, vive el Señor. Y lo puede allí, léalo allí, vive el Señor, léalo allí, mi amigo, léalo allí. Y dígame mentiroso si así no dice la Biblia, Apocalipsis 21, 8, léalo allí. ¿Y quién son los que están encabezando la lista hacia el infierno? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los valientes? No. Ahí claramente dice, los cobardes. Vive el Señor para siempre. Vive el Señor para siempre. El Dios es real. Así que esa es la primera. Allí vive el Señor que está encabezando. Maravilloso el que vive para siempre. Así que Dios te ama, mi amigo. Y Dios te quiere quitar ese miedo que no te deja buscar a Dios. Por eso la gente ese miedo lo pone allí pasivo, que parece que está tranquilo todo normal, pero no, todo no está normal. Y se conforma el sufrimiento con el dolor y sigue sufriendo y el diablo sigue golpeándole y sigue dañándole, pero el miedo no le deja buscar el que puede ayudarle y se llama Jehová, el que dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gloria a Dios, Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién a mí me va a atemorizar? Oh, poderoso. Porque dijo Pablo, si a usted le llega la muerte, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso Dios. Así que sí, más bien le hace un favor, porque si la muerte allí, si Dios le permite a la muerte que le toque su vida, es porque usted va a subir al tercer cielo, a las moradas eternas, y su alma no se va a perder en el infierno, y subirá allí al reino de la eternidad, vive el Señor. Pablo dijo en esa oportunidad, para mí el vivir es Cristo, yo vivo para Cristo, gloria al Señor, ahí vive el Señor para siempre, dijo el apóstol San Pablo, pero también el morir allí es ganancia, si muero allí es ganancia, vive el Señor, por eso esa palabra es real, es clara, es poderosamente, maravilloso el que vive para siempre, Apocalipsis 21, maravilloso el Dios de la gloria, 21 versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, vive el Señor para siempre, pero los cobardes, incrédulos, los idólatras y todos los que allí dice, los mentirosos, todo aquello, ahí la lista, usted puede leer usted mismo y se da de cuenta si la Biblia, la palabra de Dios lo dice o no lo dice, y si la palabra de Dios es así o no es así, si es real o no es real. Usted se dé cuenta si el libro, la palabra de Dios no cambia vida, transforma vida. Si a usted no lo ha cambiado, usted va a decir que la palabra no es real. Pero yo digo una cosa, a mí Dios me cambió y me sigue cambiando cada día más. Y amo más esa palabra. Y esta palabra es real, esta palabra es poderosa. Esta palabra espanta el miedo, espanta el terror, espanta los pánicos, espanta las fobias. Vive el Señor para siempre. Usted puede pasar a medianoche cerca de un cementerio solo, sin una linterna. Puede pasar solo por la orilla de un cementerio. Usted no siente nada, porque con usted anda el Santo de Israel. Con usted anda el que dijo, yo soy la luz. Vive el Señor. Con usted anda la seguridad máxima. Con usted anda el poder de Dios. Con usted anda el Dios del Dios y Señor de señores. Usted no teme a la muerte, no teme a los cementerios, no teme a los ladrones, no teme a los delincuentes, no teme a nada. Algunos dicen, se le teme más bien a los vivos, no a los muertos. Usted no le teme allí a nada de eso, no teme porque con usted anda Dios. Y si Dios anda con usted anda respaldado. Esa es la mejor seguridad. Usted anda con la mejor escolta. Usted, hay santo poder de Dios. Dios declara y derrama y envía ángeles de alto rango para que lo cuiden, para que lo guarden en todos los caminos, en todo lo que emprenda. Así que se va el miedo, se va la dificultad, el problema, el fracaso. El miedo se va en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Y podemos ver, allí mirar y analizar que lo que está encabezando la lista hacia el infierno son los cobardes. Y la cobardía lo produce el miedo. Y la gente, ¿cuántos no están en el infierno a esta hora de la tarde? ¿Cuánta gente no está en el infierno que desea estar en la tierra pidiéndole una oportunidad a Dios que se la dé y que le va a servir al Señor Jesucristo?
pero ya no hay oportunidad. Era mientras estuvo vivo en la tierra que la pudo obtener y no la tuvo. ¿Y por qué no la tuvo? ¿Por qué no la tuvo? Porque tuvo miedo, porque tuvo temor, porque tuvo pánico, tenía miedo a Dios, miedo a la salvación, miedo al cambio, miedo a la transformación. Y hoy están en el infierno, llevando candela por una eternidad. ¡Oh, aleluya! Santo poder de Dios. ¿Cuántos de que los que están en el infierno tuvieron la oportunidad como la que tienes tú? Como la que tú tienes hoy. Que nunca más, algunos nunca más se lo van a tener. Porque ese fue ese día. Porque oiga bien, mi estimado amigo, usted que está allí en aquellos lugares, aquellos países, en El Salvador, en Guatemala, en México, Estados Unidos, Europa. Ustedes, amigos, ustedes tuvieron esa oportunidad, vive el Señor. Hay algunos que tuvieron la oportunidad porque las oportunidades son pasajeras, no son eternas. Ellas están, hoy están, mañana no está. Y hoy la tuvo, pero hoy la rechazó. ¿Por qué la rechazó? El factor, ¿qué? Miedo. El miedo a qué dirán. Vive el Señor. Ay, me van a decir evangélico, me van a decir pastor, me van a decir hermano tal, vive el Señor. Me van a decir varón, me van a decir varona, qué tremenda prueba, vive el Señor. Y con una Biblia, y a algunos le da ese miedo, que lo vean yendo a la iglesia, que lo vean yendo a predicar la palabra. Se esconden para ir a la iglesia algunos, aún todavía dentro del evangelio. Se esconden y no llevan la Biblia. Llevan la Biblia dentro del celular, pero no llevan la Biblia como tal, porque le da miedo que la gente diga, parece que cargaran quién sabe qué cosa. Pero no le da miedo la gente andar en lo malo. No le da miedo a la gente andar en el pecado. La gente no le da miedo andar haciendo fechorías. No le da miedo abusar de las mujeres. No le da miedo meterse un tabaco de marihuana. Vive el Señor, que lo puede condenar para siempre. Que puede perder la vida en un lugar de eso. Puede dar una sobredosis, puede quedar muerto, paralizar el corazón. Inyectarse con una jeringuilla. Que alguien se haya inyectado, que haya tenido sida. Eso no le da miedo. Eso usted no se pone a pensar que hasta ahí puede llegar su vida. Pero cuando le hablan de Cristo le da miedo. Pone una barrera. Y una vez trabaja el diablo, los demonios. El miedo. Que yo puedo cambiar. Es que yo no puedo cambiar. Es que yo soy tan distinto. Es que yo soy tan difícil. Es que yo no puedo. Mire, Señor. Porque el otro tiene mucha plata. O porque no tiene nada. Porque hay gente más pobre que es más pobre. Y es la gente más orgullosa y más arrogante contra Dios. La gente más opuesta y más agnóstica. Porque hay gente que tienen dinero y son humildes y buscan a Dios. Pero hay pobres que son bien arrogantes y son bien soberbios contra Dios. Y piensan que hacen mal a Dios y eso hacen ustedes mismos. Maravilloso es el Dios de la gloria. Cuánta gente, que este versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, cuánta gente está hirviendo en las payas del infierno a estas horas porque tuvieron la oportunidad en una campaña, en una iglesia, en una casa afuera, un pastor, un evangelista, un maestro. Maravilloso Dios, a enseñarle la palabra, a decirle, amigo, conviértase. Pareciera que se convirtiera y le hace un mal a Dios. Y el mal no se lo hace a Dios, el mal se lo hace usted mismo. Usted mismo se hace el mal. Usted rechaza a Dios por el miedo y usted mismo se hace el mal. Usted mismo se hunde, usted mismo se desprecia, se está destruyéndose usted mismo. Vive el Señor, le da miedo el cambio. Cuánta gente de esas que están en el infierno, tuvieron en la tierra y hoy están en ese lugar. Se les exigió un tratado bíblico. Algunos lo rompieron, hicieron esto, lo rompieron, lo botaron. Se deshacieron del tratado bíblico. Que me digan a mí a traer esa basura. Que yo no creo en ese Dios, yo no creo en esa Biblia. Eso es puro invento evangélico sin oficios. Eso es lo que deben de hacer, no tienen oficio, por eso andan de casa en casa, perturbando a la gente. Y allí se le regaló tratado, allí se le llevó culto, allí se le oró. Hay gente que aún agonizando, pero ni agonizando se arrepienten. Porque piensan que se arrepienten, van a perder mucho. Y usted no pierde mucho si usted se arrepiente. Si no se arrepiente, lo pierde todo. Vive el Señor. Pierde la vida, que es lo más importante. Pierde la salvación, que es eterna. Maravilloso el Dios de la gloria. Pero ¿por qué pierde la salvación y por qué pierde el perdón en su vida? Por el factor miedo. Parece que no fuera tan difícil la cosa, pero el miedo lleva a la gente a cosas terribles, a hacer cosas de agnosticismo, incredulidad, lleva a la gente hasta a convertirse hasta un ateo, que son necios, que no prefieren decir, no, Dios no existe. Y creyendo con eso, que la conciencia le va a aplaudir. Ay, sí, Dios no existe. Y la conciencia por dentro les aplaude. Ay, sí, Dios no existe. Sabiendo que Dios hizo el cielo, la tierra, la luna, todo. Y te hizo a ti, a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Aunque tu conciencia por dentro te redarguya,
tú resistes la conciencia. La conciencia a veces es implacable. Es un juez allí que no se tuerce por nada y tú la llevas adentro y ella te habla y te dice, tienes que cambiar, tienes que dejar ese miedo para que acepte a Cristo. Conmigo el Señor tuvo que tratar fuertemente y me convenció y me tiene aquí. Y ya han pasado muchos años, gloria al Señor, y le agradezco al Señor. Si no tuviera, yo creo que si el Señor no hubiera llegado a mi vida ese día, hoy no estuviera con ustedes, estuviera muerto hace mucho rato, porque Dios conoce el futuro de la persona y por eso es que Dios le habla y le envía otra, un mensajero por la radio, la televisión, la prensa, el periódico, el internet, hoy que se presta a todos los medios. Los pastores predican, toman una taza de café predicando a Cristo y llevando la palabra de Dios, allí hablando de esa persona y allí con un vaso con agua, tomando agua y dando la palabra. ¿Por qué? Porque usted necesita de Dios, usted necesita de Cristo, pero el miedo no lo deja avanzar, no lo deja ni acercar a la iglesia, no lo deja ni siquiera hacerle un culto en su casa porque piensan, no, ya es protestante, ya es aleluya, ya es esto, aquello, y por eso se detiene y prefiere decir, no, yo creo en Dios también. Yo también creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en los santos, creo en todo. Usted cree en todo, pero no cree en Dios. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y el miedo lo hace que usted cree solamente en Dios, pero el miedo lo paraliza y lo hace que no pase ese otro límite que es creerle a Dios. Es diferente. Cuando le creemos a Dios, el miedo se va el miedo, se va la desgracia de ese miedo, se va la imposibilidad, se va lo limitado, se va todo por tierra, gloria al Señor. El miedo puede seguir dentro de nosotros. El miedo nos puede manipular más. El miedo no nos puede controlar más. Vive el Señor. Como hablaba en el día de ayer, gente que le da miedo entrar a un barrio. Predicadores, le da miedo. Hay predicadores que tienen que usar escolta. Nosotros no usamos escolta. Nosotros escolta, nosotros el Espíritu Santo de Dios, los ángeles de Dios. Así que es un barrio de zona roja. Así haya que entrar donde haya que entrar. En una montaña, donde sea. Que haya un brujo en tal parte. Hay gente que le tiene miedo a los brujos y prefieren cambiarse. No se cambia usted. El brujo que tiene que cambiar de residencia. Brujo inmundo, que el Señor te reprenda. Tiene que cambiar de residencia. Sea babalao, sea santero, sea hechicero. El poder de Dios allí lo atormenta. El poder de Dios te atormenta, demonio inmundo. Suelta esa mente allí la brujería. Tabacomancia, quiromancia, Señor te reprenda, demonio. El poder de Dios te confronta. Todo altar de brujería, toda velación, toda invocación, todos esos demonios se van a tierra. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Hay creyentes, hay cristianos hijos de Dios que le da miedo porque un brujo vive cerca de ellos. Le da miedo porque cree que están fumando el tabaco. Creyentes que viven endemoniados, que viven atados a las imposibilidades, viven atados a las enfermedades, viven atados a una cosa y otra, viven con miedo a todo, viven con miedo y no se arreglan con Dios. Porque si vive una persona con miedo, tanto con miedo, ¿por qué vive como vive? En fornicación, en adulterio, en inmundicia, en cosas contrarias a Dios, en chisme, en pleito, en cantidad de cosas. ¿Por qué no se arregla con Dios? Para que viva la palabra. Porque si así como muere así se puede perder. Ese es el miedo que usted debe tenerle. El miedo de vivir en fornicación, vivir en adulterio. Esa mujer que no es su esposa debe dejarla y buscar su propia esposa o quedarse solo y vivir para Dios. Eso sí debe ser una preocupación en su vida. Eso debe preocuparse porque el rapto de la iglesia en cualquier momento puede sonar la trompeta. Si usted se olvidó del rapto de la iglesia, hay predicadores que no predican de eso. Porque para ellos ya no existe eso, ya no existe el rapto, no existe nada, vive el Señor. Predican todo lo material, pacte aquí, siempre aquí, haga aquello todo, vive el Señor. Viven todo el tiempo en la tierra como si fueran eternos en la tierra. Sepa y entienda que hay un rapto, que en cualquier momento la trompeta va a sonar. Pero ¿cómo está viviendo usted? Vive el Señor para siempre. El miedo que usted debe tener es cómo usted está viviendo, cómo vive. Si así el Señor viene, usted así se queda en esa situación que está viviendo. Eso sí debe ser un miedo. Bien, Señor, pero miedo al cambio. Miedo para que usted cambie su vida, su forma de ser. No tenga ese miedo, bien, Señor. Y ese miedo trabaja en los amigos, que no los deja convertir. Usted ve una campaña y usted predica. Yo he predicado en campaña. Gente llora. Gente, Dios lo quebranta y llorando en las campañas. Hemos estado en campañas en distintas partes aquí de Venezuela, en varios lugares. Bien, Señor, para siempre. San Fernando de Apure, la capital de este estado. Hemos estado en la zona, en Trujillo, en Valera. Hemos estado por la parte de Cúcuta, hemos estado en muchos lugares y hemos visto personas llorando y se les pregunta, ¿quisiera usted aceptar a Jesucristo? Todavía no me siento preparado. ¿Por qué usted cree ese hombre, esa mujer, de esa respuesta? ¿Por qué? Por el miedo.
El miedo, porque sabe que se compromete con Dios y piensa que no va a cumplir y piensa que no va a poder. No estoy preparado, no soy capaz. Maravilloso es el Dios de la gloria. Pero David dijo claramente, pienso para siempre, David dijo claramente, yo allí, como dice David, yo también lo digo, ¿de quién temeré? ¿De quién teme usted, hermano? ¿De quién teme usted, hermano Darío Durán? ¿De quién teme usted, hermana Diana? ¿De quién teme usted, hermanos, pastores, evangelistas, maestros bíblicos, apóstoles, profetas? ¿De quién temen ustedes? No temamos a esta pandemia, no tengamos miedo a este COVID-19. El día que Dios permita, hermanos, se lo digo honestamente con caridad, el día que Dios permita llevarnos al reino de los cielos, Él hará, porque eso ya está programado, el día de nacimiento y el día de la muerte. Dios eso lo sabe Dios. Y Dios sabe que si un hermano muere con el COVID-19 es porque será hasta ese día, no porque el COVID-19 lo mató, no porque el cáncer lo mató, no porque el SIDA lo mató, no porque un derrame cerebral lo mató, no porque lo mató un infarto. No, es porque hasta ese día estaba escrito y así es, y porque es conocida la eternidad de esa persona, porque hay un ciclo de vida aquí en esta tierra, y por eso es que de esa manera hay que entender la palabra. Gloria al Señor para siempre, pero no es que ninguna enfermedad mata a la persona, es que ese es el día, ese es el momento, es la hora. Hay un momento, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, y esa es la palabra. Hay que tener en cuenta, hay que tener ese concepto, hay que tener esa idea, hay que tener ese conocimiento de la palabra de Dios, que Dios es poderoso, Dios es real, y Dios no se lleva a nadie antes del tiempo. Y nadie muere antes de la hora. Vive el Señor. Hermano Jason, vive el Señor para siempre. Espero que esa palabra a usted le llegue y lo levante, hermano Jason, ¿cachai? Se despierta, se sacúdase totalmente. Ese problema psicológico, psiquiátrico, algunas cosas mentales. Si a usted no le salió nada en ese examen, ya deje de temer a eso, hermano. Que está enfermo del corazón, que una situación a veces colocándose mal. Hay gente que se empieza a colocar mal interiormente. Hay gente que empieza, yo creo que yo tengo un problema en el corazón. Yo creo que yo tengo esto. Yo creo que tengo aquello. No tiene nada. Son pura gente que vienen psicoseados al demonio, psicoseados a las enfermedades, psicoseados a la tragedia, psicoseados, son una gente psicoseada y cristianos y temen a Dios y viven psicoseados y trayendo enfermedades a la mente, y trayendo enfermedades, y eso sí lo creen, y lo creen con todo el corazón, y no lo creen con duda, pero cuando se les ora, cuando se les ministra con la palabra, los reprende allí, empiezan a creer con duda. ¿Quién sabe si Dios me sane de esto? ¿Quién sabe si yo encuentro una vacuna para esto? ¿Quién sabe si yo encuentro un tratamiento para esto? Vive el Señor para siempre. Todo es una duda, todo, y eso lo produce la incredulidad, y eso lo produce el miedo, y el miedo hace que la gente se hunda como se hundió Pedro en aquel lago. Vive el Señor. Y eso es lo que hace el miedo, que la gente se hunde en la tragedia, en la desgracia, se hunde en la maldad, se hunde en distintas clases, en la depravación. La gente vive como vive, en esa situación vive el Señor, por el miedo. Pero David dijo, aunque me rodee el enemigo, aunque un ejército me rodee y haga lo que quiera, vive el Señor, no temerá mi corazón, porque allí vive el Señor, conmigo está Jehová de los ejércitos, gloria al Señor. Conmigo está el poderoso de Israel, conmigo está el que pelea mis batallas, conmigo está el que vence ese miedo. Y ese miedo no puede estar reinando sobre mi vida. No puedo tener miedo en mi vida. No puedo tener miedo. Miedo en mi vida no puede estar. En mí tiene que estar la unción, el poder, el respaldo, la gloria, el mover de Dios, la gloria de Dios. La unción de Dios tiene que estar en mi vida para siempre. Oh, gloria al Señor. Eso es lo que tiene que estar en mi vida, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Esa palabra es para usted en esta hora. Aproveche esa palabra. Tome esa palabra. Tome esa palabra que... Esa palabra le va a ayudar a sacar ese miedo de su corazón, esa sombra negra, eso que la atormenta, eso que le angustia, eso que lo desespera, eso que lo atormenta, que no le deja paz ni tranquilidad, ni en ningún momento, que piensa que se lo van a llevar, que piensa que lo van a matar, que lo van a destruir. Gente que dice, yo creo que va a morir tal cosa y aquello, empiezan a profetizar y hacer cosas. Maravilloso el Dios de la gloria, pero son puras ideas que el diablo siempre implanta allí. Pero deje que la palabra hoy se le siembre, se le implante. Hoy es tu día, hoy es tu hora, hoy es tu momento. En esta tarde vive el Señor. David dijo claramente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confianza. La confianza es el antídoto contra ese miedo. ¿Cuál es tu miedo? Ese miedo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así que, poder de Dios vive el Señor para siempre. Ese miedo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así que no hay por qué temer. ¿A quién temes tú? ¿De qué es lo que tú temes? ¿A quién temes? ¿Por qué temes? ¿A quién le temes? Por eso el Señor dijo claramente
temer o tener temor a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí que digo temer. Pero el que mata el alma, no hay que temerle. Vive el Señor. No, que mate el alma. Nadie puede matar el alma. Solamente mata el cuerpo, pero el alma no puede matarla. Vive el Señor. Así que mi estimado hermano, amigo, querido hermano, esta palabra es la que usted hoy debe tomar en cuenta y posesione esa palabra. Apropiese esa palabra. Tome esa palabra. Afínquese esa palabra. Afiáncese esa palabra. Aférrese esa palabra. Y hoy podrá dormir tranquilamente. Es el que puede dormir tranquilamente. No tiene paz para dormir porque él tiene ese miedo adentro. Que le agarran, que lo ahorcan, que lo asfixian. Sueños pesados. Pesadilla todas las noches. Todas aquellas cosas. Esa gente, esos hombres, esas mujeres allí. Toda esa pesadilla, todo ese demonio se va a tierra en el nombre de Jesús. Usted que me está viendo, usted que me va a mirar, usted que allí se siente aterrorizado, incomodado, oye el Señor, deja que ese miedo hoy se vaya en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Maravilloso el Dios de la gloria. Gloria a Dios para siempre, el Señor vive. Gloria a Dios, esta palabra ha sido para usted. Espero que la reciba con mucho amor, mucho cariño. De este hermano, el hermano Elías para ustedes, el Señor. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Maravilloso Dios. Maravilloso el Dios de la gloria. Eso nosotros queremos hacer una oración muy especialmente por su vida. Maravilloso el Dios de la gloria. Esta palabra ha sido muy específica, ha sido clara, ha sido entendible. Hermano de Orán vaya agilizando su matrimonio, ojalá sea antes de diciembre, así como su hermana Blanca Durán allí, todas aquellas personas que están planeando casarse en este mes, háganlo, no tengan miedo, no tengan temor, que de pronto sea voluntad de Dios o no sea, confíen en Dios. El antídoto contra ese miedo es confianza, es el antídoto, es la vacuna. Hoy los expertos han buscado una vacuna para contrarrestar el COVID-19, pero nosotros tenemos que buscar una vacuna en Dios y su palabra, y es la confianza. Es la confianza que el Señor nos vacune con la confianza, con la inyección de la confianza, para poder allí vencer ese miedo, para vencer el miedo, para vencer el temor. Maravilloso Dios. Y ese miedo no puede estar en nosotros. Así como estos expertos han buscado esa vacuna, haciendo análisis para contrarrestar el COVID-19, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos vacune allí, contra allí, que se vaya ese miedo de nosotros. Miedo. Usted que está pensando en bautizarse, bautícese, hermano. Usted que le abra un liderazgo, no lo rechace. Usted que tiene un llamado pastoral, deje el miedo. Salga al ministerio, porque si es de Dios, no se rechace. Porque entonces opera el miedo. ¿Será que es de Dios que salga al ministerio? ¿Será que es de Dios que es el liderazgo del pastor? ¿Será que es de Dios ser un líder de la iglesia local? ¿Será que es de Dios que yo me bautice? Y el Señor. ¿Será que es de Dios que yo me case? ¿Será que esto, aquello, lo otro? Ahí está operando un miedo, un temor extraño, raro allí. Maravilloso el Dios de la gloria. Hay muchos tipos de miedo. Maravilloso Dios, pero todos esos miedos son envueltos, agarrados, amarrados y ligados y echados al pote de la basura. Usted no cargue esa inmundicia más. Deshágase de eso. Reprenda eso. Libérese de eso. Hoy es el día, hoy es la hora. Hoy es el momento. Confróntese usted mismo. Maravilloso Dios, confróntese usted mismo. Confronte ese miedo con la palabra. Colóquese el antídoto de la vacuna allí, de la confianza de Dios, para vencer el miedo, el temor, ese espanto, ese terror que lo ha agobiado, lo ha amarrado, lo ha manipulado, lo ha marginado. Bien, Señor, porque por miedo, ese miedo lo ha marginado. Gente marginada por ese miedo, por ese pánico, ese terror. No se atreven a dar un paso porque piensan que va a fracasar. Ese negocio, esa tienda, esa bodega, esa empresa, todo es un miedo, todo es un pánico, todo es un terror, todo es un fracaso, todo es una derrota en la mente, porque mientras eso está en la mente, como decía, mientras el temor, que es como una sombra negra, que amarra por dentro los sentimientos y nos vuelve esclavo de eso, siempre, mientras eso está dentro de nosotros, nos estará dando órdenes, nos estará marginándonos, nos estará manipulando, nos estará dando lo que tiene que hacer, y nosotros ahí obedeciendo a ese demonio de miedo allí. Que el Señor lo reprenda, pero Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder para vencer todo miedo, toda obra del diablo. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Así que Dios bendiga a los pastores. Les amo mucho, pastores. Les amo mucho, pastores en el mundo. Hermanos en El Salvador, hermanos en México, hermanos en Estados Unidos, hermanos en Italia, España. Bien, Señor, pastores de esta obra. Maravilloso el Dios de la gloria. Les amamos, les queremos.
allí un abrazo fuerte, palabra de Dios para con cada uno de ustedes, hermanos. Cada día oremos, ahí tiene mi número de teléfono, ahí está 321-991-9655, de mi número allí el WhatsApp y el Señor, ayudámosle. Facebook me consigue como Elías Peña, estamos saliendo al aire casi todos los días, mientras Dios nos permita, gloria al Señor. Y el canal del hermano Darío Durán, Fuente de Poder y Gloria, sigue suscribiéndote, suscríbete allí en ese canal, apoya este ministerio. Ustedes, hombres de Dios, mujeres de Dios, amigos, apoyen este ministerio para la gloria del Señor, para llegar con esta palabra lejos. Si haya que ir, amigo, hay una persona con una preocupación, una necesidad, una situación, estamos dispuestos a ir allá, orar, ministrar. Dios es el que te ayuda, pero hay vasos, hay instrumentos, hay guerreros. Nosotros estamos en las manos de Dios para hacerle guerra a ese diablo inmundo en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Maravilloso Dios. Así que hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir desarrollándonos en las manos de Dios. Dios para este tiempo nos ha levantado para cosas grandes. Dios es el que hace la obra, Dios es el que transforma, Dios es el que liberta, Dios es el que restaura, Dios es el que se lleva el miedo, Dios es el que vence ese miedo. Nosotros vencemos el miedo con la ayuda de Dios, el temor, el pánico, la fobia, el terror. Ya no podemos estar dominados por eso, ni controlados por eso, ni manipulados por eso. Maravilloso el Dios de la gloria, por eso amo a mi Señor Jesucristo. Por eso yo amo a mi Señor, porque me cambió, sacó ese miedo de mi vida. Maravilloso el que vive para siempre. Yo me siento libre, me siento en paz conmigo mismo y con Dios. Maravilloso el Dios de la gloria. Por eso exalto y alabo a ese Dios maravilloso. Así que Dios bendiga, hermano Elías Ropero, hermana Diana, hermano Adrián Ropero, y el Señor, hermano, el Señor para siempre. Dios siga guardando. Dios bendiga a mi hijo Frankie allí en Cúcuta, su esposa, Dayana Río, su familia, todos por allá. El pastor y el Señor para siempre, hermano pastor, allí apellido Suárez, y el Señor, esposa allí, y el Cúcuta, hermanito, que Dios le siga ayudando, hermano. Dios le siga allí, hermano Haroldo Vega, pastor Haroldo Vega, Dios te bendiga, Dios te guarde, siga cada día ayudándote en todo lo que tú emprendas, a usted, a su esposa, a sus hijos. Gloria al Señor, a todos aquellos hermanos allí, Dios les bendiga de una manera grande. Los hermanos aquí de la zona 6, hermana Nalini Mesa, le siga restaurándole, le siga ayudándole en su salud, hermana. Me alegra oírle, que usted envía esos audios y usted está pendiente. Yo sé que usted allí, con la hermanita María y todos allí, yo sé que Dios le ha dado a usted un potencial, un llamado grande. Es por el Dios del cielo. Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que se glorifica, Dios es el que hace maravillas, Dios es el que tiene el poder, Dios tiene la última palabra. Dios deshace cualquier trama, cualquier trampa, cualquier cosa diabólica y satánica, hermana Nalini. Así que siga buscando cada día más a Dios, humillación más a Dios, y Dios te exaltará y te pondrá. Por eso dice la Biblia, humillad bajo la poderosa mano de Dios, y ella se exaltará cuando fuere tiempo. En el tiempo de Dios, no en el de nosotros, vive el Señor. Así que cada hermano, hermanos y amigos y el Señor, hermana David, hermano todos allí, vive el Señor, hermano Juan Correa allí, vive el Señor, Juan Contreras, vive el Señor para siempre. Dios les guarde, les bendiga, hermano William Gómez y todos. Hermanitos, de verdad les amamos, les queremos en el Señor. La hermana Davis, la hermana allí Violeta allí también está allí en sintonía, vive el Señor allí también, vive el Señor en aquellos lugares, haciendo la obra del Señor. Dios les bendiga, hermana Violeta, hermano vive el Señor para siempre, hermano Ardenson, que les guarde, hermano Ardenson, varón de Dios, siga para adelante, buscando a cada día más a Dios. Bendiga su vida, bendiga su hogar, sus hijos, todo allí. Para adelante, hermano Ardenson. Para adelante, hermanitos. Todos los hermanos allí. El hermano Edgar allí, del 12 de octubre. Hermana Norma, hermana Nicole. Familiares, su mamá allí, hermano. Hermana Mireya, Dios les guarde, hermano Daniel, todos allí. Vive el Señor para siempre. Es un placer haberle predicado un rato la palabra de Dios. Maravilloso el Dios de la gloria. Usted puede poner su mano sobre el lado enfermo, en algún área del corazón, y Dios se encarga de libertar, sanar y hacer lo que debe hacer. Vamos a hacer una oración por cada vida que está conectada allí y por los que no están conectadas en este momento, que este mensaje vaya a diferentes lugares del mundo, vive el Señor. Vive Cristo para siempre. Lo hacemos de pronto para que usted, si quiere, vive el Señor, pues le coloca me gusta, me encanta, bonito, bien. Y si no lo quiere hacer igual, nosotros no vamos a dejar de predicar por eso. La idea no es que usted se sienta agradado, se sienta
que es un predicador de talla, no, nosotros, la idea no es para impactar e impresionar a nadie. Estas palabras se dan es para que la gente, alguna palabra de esta, alguna persona que tenga una necesidad la tome y se apropie, como la hermana allí en El Salvador que se oró por unas hermanas allí y ella tomó esa oración que no era ni se le dijo por el nombre, ni se fue para ella. Ella tomó esa palabra, tomó esa oración y fue sana y fue liberada y pudo botar una babasa fe allí, fue libre. Así de esa manera, como Dios hizo a través de ese audio, que es una oración, así puede hacerlo en una palabra, en lo que Él quiera, se lo vio el Señor para siempre. Siempre yo digo, siervo inútil soy, lo que hacer eso hice. Estamos en las manos de Dios, Él mi maestro, me está enseñando cada día más. Soy un aprendiz, vive el Señor para siempre. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso el Dios de la gloria, Padre. En este momento, Señor amado, poderoso eres tú, Rey de gloria. Mi alma te alaba, Dios mío, Señor amado. En este momento, los miles de millones en el mundo, Padre amado, que están conectados en esta hora, Padre de la gloria. Sigue, Dios mío, glorificando su poderoso nombre, Rey de gloria. En esta hora de la tarde, Señor amado, hacemos una oración, Dios mío, por cada vida que se siente atada, que se siente atormentada, que se siente, Dios mío, atormentada, Padre de la gloria, por miedo, por terror, por pánico, una cosa y otra. Oh, poder de Dios, Padre amado. En este momento, la palabra de Dios le envía esa consolación, le envía ese respaldo, le envía esa confianza en esta hora, Padre amado, Rey de gloria. En este momento, envía esa palabra con poder, amado, Rey de gloria, aleluya. Dios mío, desprende todo miedo. Se va el miedo, el pánico, el terror de esas vidas. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí te está tocando la presencia de Dios. Ahí te está tocando, a ti te está tocando. A ti te está tocando la presencia de Dios, se desata. Ahí hay un milagro grande. Hay algo de vuelta grande de parte de Dios. Dios mío, Padre amado. Toma el control de esa vida, Padre amado. Arranque esa enfermedad, arranque ese dolor ahora mismo. Todo cáncer, todo sida, todo problema del corazón, problema en la espalda, problema en los riñones, los pulmones, en el nombre de Jesús. Los tejidos, Padre de la gloria, los cartílagos de esa mujer, de ese hombre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, arranca toda enfermedad. Cáncer en el colon, cáncer allí en la próstata de esa persona, Padre amado. Se muere ese cáncer ahora por el poder de la palabra. Se estirpa, se rompe, se parte, se desliga, se desata ahora. Oh, santo. Dios mío, tú eres poderoso. Te descendió una gloria sobre tu vida. Ahí te está tocando la gloria de Dios. Ahí te está envolviendo la gloria de Jehová. Oh, santo. Así como Dios liberó a esa mujer allí, esa hermana en El Salvador, Dios mío, ahí te está liberando a ti también. Ahí te está liberando la mano poderosa, el poder de Dios está entrando. ¡Ay, caballa, sí, vaquía! ¡Oh, poderoso Rey de gloria! ¡Más ella, ay! Ahí tócala, Dios mío, ahí tócalo, Padre amado. Ahí toca ese hombre, ahí toca esa mujer, ahí toca ese niño, ahí toca esa persona por el poder de la palabra. Ahí está, Dios mío. Ahí te está tocando la presencia del Espíritu de Dios. Y está arrancando esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, ese desespero, ese miedo, ese terror, ese pánico. Se va fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Te vas a tierra, sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, demonio inmundo. Demonio de tormento. Demonio de angustia. Demonio depresivo. Sal, demonio depresivo. Esa persona con esa depresión, ese demonio se va. Se va ese demonio depresivo, toda opresión demoníaca. Sal de ese cuerpo, sal de esa vida. Oh santo, oh poder de Dios. Sal de esa vida. Sal de esa vida, todo demonio de opresión. Todo demonio que lleva a la gente al suicidio. Todo demonio que lleva a la gente a la desesperación, a la muerte. Sal de esa mente, sal de esa vida que ha tomado la mente, ha tomado el corazón, ha tomado el sistema nervioso en ese hombre, esa mujer. Sal, demonio inmundo de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo. Sal de esa vida. Sal de esa mente. Sal ahora. En el nombre de Jesús. Todo cuchillo en cruz. Alfileres localizadores. Demonios de Santa Marta. Demonios de María Leonza. Guaycay puro. Negro Felipe. Se va a tierra. La santería. La brujería. El espiritismo. Ahora se va a tierra ese demonio. Se va a tierra. Se apagan las velas negras. Velas rojas, blancas, verdes, azules. Se van a tierra. Cintas de colores negros, de color negro y rojo. Se quema esa inmundicia. Fotocopias de cédula bajada por internet. Dios mío, por el poder de la palabra, ahora mismo, desprende, se quema esa fotocopia de cédula bajada por internet. Toda velación, toda invocación, toda asignación. Se quiebran, Dios mío, Padre amado, los pactos. Se quiebran los pactos.
se quiebran los ligamentos, se quiebran las ligaduras, se quiebran las ataduras, se quiebra toda inhabilidad, toda debilidad diabólica y satánica en ese hombre, esa mujer. Se quiebra por el poder de la palabra, se va a tierra, se deshace, se desprende, se quema, se parte, se pudre, se funde, se revienta. Pasa la radiación de la palabra, pasa la radiación de la palabra. Ahora, vamos a bajar. Dios mío, ahí te está tocando la palabra, la radiación de la palabra te toca. Oh, ay, aquí. Dios mío, eres grande, eres vivo, eres personal, eres real. Ay, qué alaba y cae. Dios de la gloria, Padre, eres grande, eres poderoso, eres inigual, Dios mío, eres incomparable, eres indetenible. Dios mío, Padre amado, eres invencible. Ahí está tocándote, ahí te está abrazando. Dios mío, Padre amado, los alfileres localizadores, en el nombre de Jesús, Padre amado, se quiebran, Dios mío. Por eso es que dice el libro de Colosenses 2:14, habiendo allí anulado el acta de los decretos que nos era contraria, Padre amado, clavándolo en la cruz, despojando a principados, a potestades. Tu palabra dice que tú triunfaste sobre ellos en la cruz, tú venciste allí este demonio, venciste a los principados, las potestades de las tinieblas. Dios mío, las exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo sobre los demonios, el triunfo de Cristo sobre ese diablo inmundo, sobre esa enfermedad, sobre ese miedo, sobre esa pandemia, sobre ese COVID-19, sobre ese cáncer, sobre ese SIDA, sobre ese derrame cerebral, sobre esa ACV, sobre esa trombosis, sobre ese problema del corazón, ese soplo del corazón, ese dolor en la cervical, ese dolor en los riñones, en las caderas, Padre amado, ese sangrado de esa mujer. Oh, Samacay y Rebequía. Oh, Dios mío, problema, Dios mío, Padre amado, ese sangrado, ese allí, Padre amado, todo ese flujo, Padre amado, Dios mío, se va a tierra. Mira, Padre amado, el cuello uterino, la matriz de esa mujer, Padre amado, esa matriz caída, Padre de la gloria. Ahí, poder de Dios, levanta, restaura, renueva. Dios mío, ese quiste, ese esmioma, poder de Dios. Todo síndrome del diablo, todo problema que estaba allí, problema en la sangre, diabetes, Dios mío, Padre amado, sanifique esa sangre, por el poder de la palabra, sanifique esa sangre, sanifique esa sangre, sanifique esa sangre, sanifique esa sangre, Padre amado, sana esa mujer con esa sida, sana esa mujer con esa sida, ese hombre con esa sida, se ha sido contaminado, Padre amado, pasa su mano poderosa, quema esa inmundicia. Una mujer que fue allí, Padre amado, fue tocada por el poder de Dios. La gloria de Dios la recorrió todo su cuerpo y tenía VIH positivo. Pero cuando pasó allí, un ministro hizo pasar al frente. Dice que un fuego recorrió todo su cuerpo y fue sana. Fue sana allí, Padre amado. Y ese SIDA se murió, se quemó, se pudrió, se deshació. Ahí te sana el Señor de ese SIDA. Ahí te sana de ese cáncer. Ahí te sana de ese dolor. Ese dolor en la cabeza. Él te sana de esa migraña. Él te sana de ese estómago. Él te sana de esos riñones. Ahí esos cálculos, esas arenillas se va a tierra por el poder de la palabra. Ahí recibe la palabra. Recibe la palabra. Recibe la palabra. La palabra es sanidad. Recíbela. Recíbela. Recibe. 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 Sabaquía. Hoy Sabaquía, Sabaca y Rebey, Sibica, la May, aquí. Y yo, como está tocando ese hombre, esa mujer allí, Padre amado, oh Sabacay. Espíritu Santo, Dios mío, se cae a tierra toda enfermedad. Problema, Dios mío, de respiración. Problema que esa persona puede respirar. Esa persona que está en ese hospital, en esa UCI, Padre amado, en ese cuidado intensivo, en esa casa allí que no haya que hacer esa familia. Envía la palabra allí, Santo. Sobre ese cuerpo, sobre ese hombre, sobre esa mujer. No permita que se vaya a morir. Sopla en él, Padre amado, oxígeno celestial. Oxígeno celestial ahora mismo sobre esa vida, Padre amado. Imploramos, invocamos tu nombre, gloria grande y poder de Dios. Dios mío. Se va a tierra, invocación, asignación. Se quiebran los conjuros satánicos. Se quiebran los conjuros satánicos, Padre amado. Conjuro satánico, demonio de muerte, demonio de ruina, demonio de pobreza, demonio de endeudamiento. Señor, lo reprenda. Se va a tierra en el nombre de Jesús. Demonio de ruina, sal de ese cuerpo, sal de esa vida. Demonio que ataque en la finanza, suelta esa vida. Demonio de endeudamiento, se va fuera en el nombre de Jesús. Reprende por esa vida el devorador. Reprende el devorador, Padre amado. Y abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre esa persona que pueda pagar esa deuda que tiene. Esa deuda de ese carro, ese banco, esa situación, esa finanza. Suelta las finanzas, diablo inmundo. Por el poder de la palabra.
Se va a tierra todo demonio de Changó, demonio de Eleguá, demonio de Obatalá, demonio de la sombra negra, demonio de tormento, demonio de incubo, demonio de sucubo. Se va a tierra por el poder de la palabra. Demonio manipulador, demonio de división de pleito, demonio de cáncer, demonio de muerte. Señor, lo reprenda. Toda ira, todo demonio de pleito, de ira, incomodidad se va a tierra. En el nombre de Jesús se revienta las cortes demoníacas se van a tierra. La corte negra, la corte india, la corte africana, la corte chamarrera, en el nombre de Jesús, la corte médica, la corte malandra se va a tierra, la corte bolivariana se va a tierra, en el nombre de Jesús se exploman, se revientan, se parten, se funden, se estallan, se queman, ahora por el poder de la palabra, ahí mismo se quema esa inmundicia, todo tabaco inmundo, se queman los tabacos, se apagan los tabacos, se apagan las velas y las veladoras, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo tormento en esa vida, todo tormento en esa casa, todo demonio de pleito en ese hombre, ese hogar, esa familia. Se va a hacer demonio de pleito, demonio inmundo. Señor, lo reprenda, te atamos en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, soberano Maestro. Gracias, soberano Cristo, por lo que estás haciendo y estás haciendo, Padre amado. Declaro, decreto, establezco tu reino permanente en cada vida, Padre amado. Dios mío, mira, los médicos están en tus manos, la defensa civil, la Cruz Roja, todos los organismos, Dios mío, nacionales e internacionales, Padre amado, guárdalos, presidente, guarda a los gobernantes de las naciones, guarda a los habitantes, guarda el casco urbano, Padre amado, bendice al departamento de Arauca, bendice este pueblo del Amparo, bendice el estado de Apure, bendice a Venezuela, bendice, Dios mío, Padre amado, cada vida, cada hogar, cada habitante, cada familia, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada anciano. Guárdalos, presérvalos en el nombre de Jesús. Manténgalos sanos y libres, Padre amado, de todo COVID-19, Padre. Que esa pandemia, ese pico, esa pandemia se desplome, se reviente, se parte y se deshaga en el nombre de Jesús. En tus manos está, Padre amado. Y en tus manos estamos, Dios mío. Y dejamos todo esto en tus manos, Rey de Gloria. Por el poder de la palabra, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Rey de Gloria. Gracias, Divino Maestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Santísimo Dios. Muchas gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás de aquí en adelante, Padre amado, con cada vida, con cada oyente, cada familia. Gloria al Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les siga bendiciendo, mis estimados hermanos y amigos. Ha sido un placer haber hecho esta oración con todo cariño, con todo mi corazón. Sabemos que Dios responde y actúa. Ahora depende de usted. Usted coloca un 50%. Y Dios coloca el de él. Usted haga lo posible por Dios y Dios hará lo imposible por su vida, por hacerle el bien, porque siempre Dios quiere el bien para su vida, gloria al Señor. Dios nunca quiere el mal para nadie. Su mano está extendida, está esperando por usted. Bien, Señor, para siempre. Gloria a Dios. Hace una oración ya para finalizar. Si alguien de aquellas personas en el mundo, en algún lugar del mundo, quiere recibir a Jesucristo como Salvador, lo puede hacer también sin obligarse, sin sentirse obligado, sino voluntariamente. Y puede repetir conmigo una corta oración que le puede ser de mucho provecho y allí Dios lo coloca y le escribe su nombre en el libro de la vida y lo conecta con el cielo. Vive el Señor. Señor Jesús, te puede decir, Señor Jesús, en esta hora vengo a ti, entrego mi vida, me convierto, me arrepiento. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Apresúrate, Señor, a ayudarme, Padre. Yo te pido, Señor, que me perdones. Yo te pido, Señor, que borres mi pasado, transforme mi presente, asegure mi futuro con Cristo Jesús, Señor nuestro. Borra todas mis rebeliones, borra todo mi pecado. Dios mío, Padre amado, coloca tu sangre en mi vida, límpiame todo pecado, límpiame toda rebelión, hazme más blanco que la blanca lana, Señor. Límpiame, Señor, perdóname, Padre amado, he sido desobediente, he vivido de espaldas hacia ti, Padre amado, pero hoy yo entiendo, hoy yo comprendo, Señor, que no puedo vivir más con este miedo de no recibirte, de no aceptarte, Padre amado. Apresúrate, Señor, a socorrerme, apresúrate, Dios mío, a salvarme, apresúrate, Señor, a perdonar mi vida, oh poder de Dios, perdóname, Señor, Dios mío, ayúdame, Señor, a recibirte como mi Señor, como mi Salvador personal de mi vida, Padre. Tú eres mi dueño, mi jefe,
El Quirio, mi máxima seguridad, Padre amado. Recíbeme, Dios mío, en tus brazos. Recíbeme, Padre amado, yo te pido, yo te ruego, Señor. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, borra mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Sangre que limpia, sangre que purifica. No importa el tipo de pecado que haya cometido. Si grandes son sus pecados, más grande es el amor de Dios. Está dispuesto a perdonarle su vida a mi amigo, amiga, hogar, familia. Coloque su vida en las manos de Dios. Hágalo por el bien suyo. Es para usted. No es ni para Dios ni para mí. Es para el bien, es para usted mismo, es para usted misma. En el nombre de Jesús. Ahí entregue su vida a Cristo. Entregue su alma a Cristo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios es real, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. En el nombre de Jesús, dígale al Señor Jesucristo en esta misma con sus propias palabras. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y cuando allí se pase lista, fielmente a mi nombre yo pueda responder. Bórrame del libro de la muerte, inscribe en el libro de la vida, Padre amado. Escribe mi nombre con letras de oro. Padre amado, asegúrame, Señor. Dame una experiencia nueva, una experiencia diferente. Hoy yo nací de nuevo. Hoy yo nací de nuevo, nací del Espíritu de la palabra. Gracias por haberme recibido. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por haberme perdonado. Gracias, Dios mío, por sentir tu presencia. Gracias, Dios mío, tu palabra dice en Romanos 10, versículo 9. Así que si creyera en tu corazón y confesara con tu boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te confieso, te recibo y voy a una iglesia donde prediquen el evangelio completo, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Llévame, muéstrame, revélame, sueño, visión, revelación de alguna forma. Yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Amén, Señor Jesús. Eso es lo que usted hágalo, amigos en el mundo. Ojalá todo el mundo hiciera esa decisión por Cristo. Nunca se arrepentirá de esa decisión que usted acaba de hacer. Que Dios le bendiga, lo felicito. Lo felicito de parte de Dios, lo felicito. Usted amigo, usted joven, usted señora, ama de casa, usted que ha tomado esa decisión, la felicito, lo felicito. Es la mejor decisión que usted pudo haber tomado, bien Señor. Hay decisiones que son bastante difíciles y comprometen la vida de las personas, son decisiones bien tremendas, pero la decisión que usted acabó de tomar ahorita, en este momento, es la mejor decisión, la mejor elección, porque usted escoge aquí en la tierra para dónde quiere ir, si para el cielo o para el infierno, aquí es donde se escoge. Dios no lo manda allí Dios no le va a decir que vaya para el infierno, ni que vaya para el cielo. Dios quiere que vaya al cielo, pero Dios colocó en usted un libre albedrío, una voluntad propia. Usted es la que escoge, usted es la que elige, usted es la que decide. Dios coloca la palabra y el consejo y todo, pero usted toma la decisión. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Voy o no voy? ¿Entrego mi vida a Cristo o no la entrego? Bien, Señor, eso depende de usted, no de Dios, de usted que depende. Y le doy gracias al Señor y la felicito a usted y a usted, mi estimado joven, mi estimado hermano, que ya es hermano en Cristo, que Dios le bendiga. Ya usted es hermano porque usted aceptó al Señor Jesús en su corazón. Usted es hermano porque ya usted tiene a Dios en su corazón porque recibió a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que lo felicito, Dios le bendiga, hacia adelante. Lea allí en la Biblia, empiece por Mateo, capítulo 1 en adelante, los 4 evangelios, la vida de Cristo, y vaya empapándose de Dios, asista a la iglesia donde le prediquen el evangelio del Señor, busque un pastor, un líder que le aconseje cómo es, una persona de Dios que le enseñe la palabra como está, y cuando abran los templos, porque la iglesia somos nosotros, estamos abiertos para Dios, nosotros no estamos cerrados, estamos abiertos para Dios, los templos como tal, la capilla, la casa de oración, la que está cerrada por los momentos, por un tiempo, y el Señor, pero mientras eso usted esté orando, recibiendo clases, recibiendo instrucciones a través de la palabra, el WhatsApp, el teléfono, llamada, la Biblia, leyendo, orando, para que usted se afirme y camine, esté usted un testimonio. Usted el día de mañana sea un pastor, un evangelista, un misionero, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que le bendiga y le ayude en ese hogar, esa familia. Entregue todo ese peso, entregue toda esa carga, y mirará usted la diferencia. Y usted el día de mañana me estará llamando, llamará allí de haber recibido a Cristo. Usted nunca se arrepentirá de esta decisión que usted acaba de hacer ahorita. Bendito sea Dios. Que Dios me la bendiga, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo cuide, y espero recibir noticias de su vida. Ahí está mi número de teléfono, te lo vuelvo y se lo repito, 321-991-9655. En WhatsApp me consigue más 57, si es de acá y si es allá, si es de aquí en Venezuela más 58. Si es otro país, pues yo no lo sé, Dios eso sabe, el Señor, o por el Messenger o por el Facebook.
Así que usted me ubica por el Facebook, Elías Peña, estamos para servirle. Una oración, un consejo, una orientación, ayudarle en una situación, problemas de brujería, problemas de trabajo diabólico, satánico que le han puesto a su vida. Dios tiene la palabra, Dios tiene el poder para deshacer todo eso, para romper todas esas cadenas en el nombre del Señor. Así que usted no está solo, usted está con Dios y Dios está con su vida. Así que no se sienta desesperado, ni amargado, ni obstinado. No tenga más miedo ni más temor a nada de eso. No tenga temor al futuro, no tenga temor al porvenir. No, nada de esas cosas le van a afectar porque Dios está en su vida, dentro de su corazón. Que Dios me le siga bendiciendo, me le siga guardándole. El hermano Jason, Dios le bendiga. Gracias, hermano Jason. Hermano. Muchas gracias, hermano Jason. ¿Cachai? Michelle Peña, Dios te bendiga, tío. Amén, sobrina. Gracias, sobrinita. Le amamos al Señor. Rubén Darío Durán, Dios Gracias, le bendiga. Siervos, síganos a través de Facebook como Elías Peña. Amén. Y en el canal de YouTube Darío Durán. Darío Durán. Amén, hermano. Está buena esa Fuente cuna. de poder y gloria. Amén. Suscríbete y sigue esta poderosa palabra. Amén, hermano. Comparte, comparte, hermano y amigo, Amén. este mensaje en las redes sociales de YouTube y Facebook, Amén. donde Dios le va a bendecir poderosamente. Así es. Gracias. Recuerda, Cristo te ama. Amén. Dios, Doris Dori Perosa. Perosa. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Dori Perosa. La hermana Diana Ortega. Gracias, hermana Diana. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermana Diana Ortega. La hermana Clara Aguilar, Azugeli, Gracias, hermana Clara. Azugeli Equitabas. Vale. Gracias.